Bueno, ahí estamos. Ahí se ve bien, ya está. Perfecto. Bueno, bueno, hoy vamos a seguir. Ustedes lo saben que a mí me gusta mucho plantearnos por dónde vamos para no perdernos. Estamos viendo de hace rato ya el tema de multiplicación. Empezamos, como hablábamos, con genética, con selección, con planificación. También vimos el tema muy importante que era el tema de feromonas, pero bueno, entrando ya a la más parte práctica, entramos en el tema de cría de reinas, que ustedes vieron el sábado pasado, ya medio terminando con el método Dolit, en todo lo que era eh, producción de celdas reales. ¿Está? O sea, nosotros llegamos que el último producto que teníamos era una celda real eh, que le hacíamos el traslarve y a los 10 días esa celda real la sacábamos y la teníamos que ubicar, sea en una nueva colmena o en el caso de que nosotros estemos criando reinas, generamos lo que vamos a ver más adelante, que son los núcleos de fecundación o apareamiento. ¿Está? Fecundación o bavis, ya vamos a ver de acuerdo al tamaño. Pero a la vez podemos hacer núcleos, ¿está? Que es por definición la mínima expresión de una colmena, o sea que va a tener que tener todos los componentes que tiene una colmena, desde el punto de vista poblacional, o sea, abejas en diferentes estadios, una reina, crías en diferentes estadios y alimentos, ¿está? Ese sería por definición un núcleo. Y paquete de abeja, que es otra forma de multiplicación que, bueno, en Argentina capaz que no es tan popular, pero sí a nivel mundial, sobre todo para lo que es comercialización a largos destinos, porque son mucho más fáciles de transportar y vamos a ver que tienen algunas ventajas desde el punto de vista sanitario sobre lo que son los núcleos. Como ustedes saben, me paran directamente porque yo no los veo y bueno. Entonces, hoy lo que vamos a ver, vamos a centrarnos en lo que es la formación de núcleos, ¿tá? Ya sea hoy básicamente de reproducción, no tanto de fecundación y apareamiento, ¿tá? Pero la metodología que vamos a usar va a ser bastante similar. Entonces, lo primero que tenemos que pensar cuando nosotros queremos o vamos a hacer un núcleo, o sea, nosotros sabemos que naturalmente dentro del proceso natural de una colmena, en un año bueno, en un año, una primavera entre regular y buena, siempre vamos a tener una multiplicación natural de la colmena. La idea es justamente que eso suceda, que nosotros multipliquemos, pero en una forma productiva, o sea, tratando de generar o optimizar los recursos. ¿Para qué nosotros podemos, digamos, para qué podemos usar la multiplicación? Bueno, tiene muchos objetivos diferentes. Uno es la reposición de colmenas. Nosotros siempre durante el invierno, entre otoño e invierno, tenemos alguna pérdida de colmenas. En Argentina, gracias a Dios, un número común entre los apicultores es entre un 6 y un 10% de colmenas por año, de acuerdo al tamaño, las condiciones. Normalmente los años que son buenos, luego hay menos pérdida, mientras que los años que son secos o malos, después en el otoño vamos a tener una pérdida de otoño-invierno más grande porque las colmenas no quedan bien nutridas. Pero uno de los objetivos sería hacer un 5 o 10%, sumémosle un poquito más, para reposición de las colmenas que tenemos. La segunda sería ampliar el apiario, o sea, crecer en cantidad de colmenas, ¿tá? En el sentido de decir, bueno, voy a ir creciendo en mi cantidad de colmenas porque tengo tal objetivo, cual objetivo. Y acá hay que ver bien cuál es el equilibrio, o sea, cuántas veces, porque mucha gente dice, bueno, yo este año voy a sacrificar la cosecha y voy a hacer todos núcleos, y a veces capaz que no es lo mejor porque para todo hay una época, digamos. O sea, una vez que nosotros pasamos la época de nucleada, ya cuando entramos a fines de noviembre, diciembre, ya van a ver que prácticamente no hay muchos enjambres, que ya la colmena está empezando a entrar néctar para hacer miel, ya está, o sea,
ya no es tan fácil o no queda tan bien un núcleo, si bien se hacen en toda la época de manejo de colmenas, o sea, primavera, verano y otoño. Pero bueno, a veces también está la estrategia que nosotros queramos. Pero lo importante es esto, discutir cuál es el objetivo, porque de eso va a depender muchas cosas. Otra forma u otro objetivo es la fecundación de reinas, ¿tá? Hacer fecundadores, y ahí van a tener otros componentes diferentes, porque si nosotros queremos, no sé, vender 1.500 reinas, vamos a tener que tener, qué sé yo, 300 400 fecundadores, con lo cual hay que hacer 300 o 400 núcleos o unidades donde se van a fecundar las reinas, para que en forma, digamos, cíclica ir sacando una reina a determinado tiempo. Con lo cual en realidad vamos a ver que el tamaño es menor y se usan otro tipo de específico de nucleros. Y lo último sería la venta verdaderamente, directamente, o sea, hacer núcleos cuando uno llega a un determinado tamaño, puede dedicarse a la venta de núcleos y paquetes, eh, con lo cual, digamos, y lo puede hacer uno cuando ya más o menos está establecido en un número de colmenas, entonces dice, bueno, yo voy a hacer tantos núcleos. eh, es diferente a veces el objetivo que es reponer las colmenas o ampliar un apiario. ¿Se entiende más o menos? Y yo hago mucho hincapié en el objetivo porque uno dice, ¿cómo haces un núcleo? Y depende para qué lo quiera, y depende cuándo lo quiera. Porque de acuerdo a eso van a variar los componentes. O sea, hay una serie de componentes que siempre le vamos a tener que poner, pero van a variar de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer o el objetivo que tenemos. ¿Se entiende? Entonces, con respecto a con los componentes, nosotros tenemos tres componentes, digamos, que son más importantes, que son los que vamos a generar dentro del núcleo en sí, ¿está? O sea, la parte interna. Después hay otras variantes o variables. Una, la población, ya tanto de abeja adulta como de cría que vamos a tener. Eso es lo que acá cuando hablamos de población englobamos todo. ¿Tá? En el punto 2, el componente de un núcleo son los alimentos, o sea, ese núcleo, qué alimento le vamos a dar, cómo se lo vamos a dar, si es necesario, cuánto vamos a necesitar. No es lo mismo un núcleo de primavera que un núcleo de otoño o un núcleo de verano. Hay lugares en donde el núcleo no se le tiene que poner mucho alimento porque si no se bloquea, en otros lugares si no le ponemos alimentos se muere. Entonces, el alimento es una de las segundas porciones. Y el tercer punto, que es muy importante, es el material real que vamos a utilizar. ¿Tá? Eh, Básicamente el material real es de donde ellos van a sacar para hacer una reina. Puede ser desde ponerle una reina fecundada, ¿tá? Hasta ponerle un cuadro con la voz biopotentes, que es lo que nosotros denominamos, o en la jerga apícola, núcleo ciego. ¿Tá? Se dice ciego porque no se le pone nada especial más que un cuadro con huevitos y larvitas, eh, que dentro del punto de vista técnico, vamos a ver, es el de menor un poco calidad, yendo el de más sencillo, el de la reina, pero con un mayor costo y con un costo de envíos y todas esas cosas. ¿Tá? Entonces, esos serían los tres componentes básicos que van a variar, digamos, de acuerdo al objetivo que tengamos y a lo que vayamos a utilizar. Y después tenemos las variables. El primero que le dije es el objetivo. Una, la época del año. ¿Está? De acuerdo a la época del año que lo vayamos a hacer, es como vamos a formar el núcleo. ¿Está? No es lo mismo uno en primavera que otro en otoño que tiene que aguantarse todo el invierno. Tampoco es lo mismo la cantidad de abejas que nosotros tenemos en la colmena en febrero o marzo o principio de febrero que la cría que tenemos en este momento y el estado que tiene la colmena en este momento. ¿Está? Entonces es diferente cómo vamos a poder formar los núcleos. De acuerdo a eso también va a ir el tamaño, ¿tá? De acuerdo a la época del año, de acuerdo al objetivo que nosotros tenemos. No es lo mismo hacer un núcleo para la venta, que va a tener una composición básica, que es normalmente lo que se usa en nuestro mercado, que un núcleo que nos vamos a quedar nosotros y que va a tener que pasar el invierno, por ejemplo. Luego en la ubicación, ¿dónde vamos a hacer ese núcleo? Básicamente acá es si lo vamos a hacer en el apiario.
¿tá? O si lo vamos a hacer a un apiario que esté por lo menos a 1500, más de 3000 sería el ideal. ¿Está? Eso es muy importante. Y si lo vamos a hacer en un nucleero o arriba de la colmena, o todas esas variables de ubicación también son importantes en el momento de decidir. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener en cuenta algo que a veces no se tiene en cuenta, que es el volumen. Nosotros cuando estamos nucleando es la época del año, empezamos a manejar un montón de volumen de cosas. Yo les recomiendo que cuando vayan a nuclear, sobre todo las primeras veces, antes de eso hagan una listita pensando todo lo que tienen que llevar. Porque hay cuestiones que son chiquitas y son básicas, como una celda real, y capaz que se lo olvidan, ¿tá? O se olvidan el ahumador y la pinza por todas las cosas que tuvieron que cargar, ¿tá? Y por último, de acuerdo a todas estas cosas, lo que nosotros vamos a ver cuál es el método de trabajo. ¿Tá? Hoy nos vamos a centrar tanto en el método de trabajo, esto lo vamos a ver el sábado a la mañana, como cómo hacer núcleos, digamos, porque una cosa es lo que queremos hacer y otra cosa es cómo lo vamos a hacer. Hoy lo vamos a ver, pero lo vamos a pasar por arriba y vamos a aprovechar de acuerdo a todo esto, los componentes que nosotros vamos a decidir. ¿Se entiende? O sea, esto es como preparar una comida. O sea, muchas veces tenemos una lista de ingredientes, pero esos ingredientes se pueden variar de acuerdo a lo que queremos cocinar. Esto es más o menos, va en esa línea, digamos, ¿no? Pero todos se relacionan. ¿Está? Qué sé yo, si nosotros tenemos que hacer un montón de núcleos y normalmente vamos a elegir un determinado tamaño, vamos a hacerlo de una forma, entonces todos tienen que ver con todo, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, lo vamos a ir viendo durante la clase. Y ahora vamos a empezar con el tema de los componentes. Vamos a tratar de desarrollar las variables que hay para cada componente. Yo lo que le pido es cuando tengan dudas, me preguntan de vuelta. No se aburren de preguntar. Eh, lo primero que vimos hoy fue la población. ¿Tá? Los núcleos en general, estamos hablando siempre de núcleos. En la clase del jueves que viene de paquetes de abeja. Básicamente, la población que vamos a usar por un lado es cría abierta y cría cerrada, y por otro lado, abejas nodrizas y pecoreadoras. ¿Ahí está? O sea, adultas y crías. ¿Mm? Lo que siempre, siempre, siempre tenemos que tener en cuenta es que tengan equilibrio. Y ese equilibrio es siempre a favor de las abejas. Siempre tiene que haber más abejas que cría. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos de ustedes capaz que tienen un solo apiario porque todavía no tienen cantidad suficiente o porque ya tendrían que conseguir un segundo pero les queda cómodo ir y estar en un solo lugar porque hay buena oferta. Y ahí, ¿qué va a pasar cuando hablamos del núcleo? ¿Qué va a pasar con la abeja adulta? Es la pregunta, el signo de pregunta al final. A ver La si abeja alguien me adulta responde. se vuelve. Por eso, la pecoreadora se va a volver, con lo cual nosotros lo que vamos a tener es que poner siempre más abejas. ¿Se entiende? Y si vemos que los cuadros de cría cuando nosotros hablamos de cuadro de cría, y esto entiéndanlo bien, uno a veces lo da por hecho, pero entiendan que nosotros los cuadros de cría los ponemos con la abeja que está alrededor, pegada a ese cuadro. Cuando hablamos de cuadro, le pongo dos cuadros de cría y dos cuadros de abeja, quiere decir que le pusimos dos cuadros de cría con la abeja que tiene pegada, más dos cuadros que los sacudimos, los cepillamos, etcétera. ¿Se entiende? Más que todo pueden decir, pero usted le pone nada más que dos cuadros de cría y, nada más, y dos cuadros de abeja, pero si yo le puse. No, no, no. Cuando hablamos de cuadro de cría, es que está la abeja pegada, porque nadie sacude un cuadro de cría y después lo usa. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué pasa? Este equilibrio es básico, sobre todo cuando trabajamos en el mismo apiario. Por otro lado, tenemos los alimentadores, los alimentos, ¿está? Puede ser alimento natural, o sea, un cuadro de miel. Puede ser artificial a través de jarabe, con un alimentador que le pongamos, está, y le vayamos poniendo de acuerdo a las necesidades. Puede ser un caramelo, puede ser un candy, ¿tá? Hay muchas formas de generar alimento y esto de qué va a depender, de la zona donde nosotros vamos a estar. Muchas veces en la zona del conurbano bonaerense, prácticamente el tema de alimentos no es algo importante. ¿Tá? Prácticamente. En estos últimos años que se está
descarrilado el clima, ha pasado que los núcleos en noviembre a veces tienen hambre y uno tiene que ir a darle de comer. Pero en general no es tan problemático. En la zona donde yo estoy, normalmente tenemos un corte de entrada muy grande en noviembre y el núcleo se come todo. Entonces, en realidad, el alimento, sea natural o artificial, tiene que estar muy presente, ¿tá? O ponerle un alimentador, o ponerle un cuadro bien lleno de miel. ¿Mm? Se me durmió Ricardo. Y después, bueno, ver el tema de la cantidad. Se durmió en serio. Lo que no sé es quién le apagó el micrófono. Es la cantidad. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, de acuerdo al núcleo, digamos, o cómo vamos a hacer el núcleo, muchas veces se le da más de una vez mientras está el proceso de formación, digamos. Cuando lo formamos le damos una vez y siempre, capaz que si no le dimos otra vez, a los 10 días, sin revisar nada, sin mirar nada, le damos de vuelta otra jarabiada para asegurarnos de que ese núcleo tenga el alimento suficiente para llegar. En la zona de conurbano, en muchas zonas de nuestro país en general, el tema de polen se lo vamos a dar una vez que el núcleo esté funcionando. ¿M? O sea, no es conveniente cuando el núcleo todavía no está formado porque todavía, digamos, al no haber una reina poniendo, no haber cría que está, digamos, joven, que hay feromonas, ante ese momento todavía el tema de polen, más vale no tocarlo porque vamos a hacer un enchastre, más vale una vez que la colmena, que el núcleo ya se fecundó y empezó la postura y empezó la cría, ahí sabe, le podemos dar alguna torta, algún suplemento o algo por el estilo. ¿Mm? El tercer componente, y que es muy importante, es el material real. ¿Tá? ¿Qué puede ser? Vamos a poner las variables. Puede ser ciego, digamos, cuando le ponemos solamente larvas biopotentes. No lo hagan ciego del todo, o sea, no le pongan nada más que grillo perculado grande, porque si no, no puede, no van a poder hacer mucho. Le van a tener que pedir otra colmena. Eh, Podemos usar una celda real que hayamos hecho nosotros, que hayamos comprado, que hayamos sacado de alguna colmena que estaba por enjambrar. Podemos trabajar con reinas vírgenes o con una reina fecundada. ¿Ya? Estos son los cuatro materiales que nosotros vamos a poder utilizar como material real. Ahora, cuando el material real vamos a tener varios parámetros. Una, la cuestión de la calidad del material. ¿Y por qué hacemos mucho hincapié en esto? Porque en general, cuando uno está trabajando con núcleo ciego, ¿tá? Si bien uno pone la larva biopotente, primero es difícil porque no vamos a hacer todo de colmenas seleccionadas. O sea, estamos hablando de una larva que estaba ahí en la colmena que estaba justo en condiciones de ser nucleada. Segundo, es que va a ser alimentada por el grupo de abejas que hay dentro del núcleo, o sea que no son gran cantidad de nodrizas de nodrizas bien alimentadas para hacer una linda celda real. Entonces, ¿qué pasa? El núcleo ciego tiene como desventaja es que las celdas son todas de emergencia, las abejas que están en la emergencia no son tantas porque están adentro de un núcleo, con lo cual van a hacer algo. Si una celdita, ¿van a ser una reina? Probablemente sí. Si hacemos el núcleo muy fuerte y le ponemos material, no le ponemos un material real, una celda, una reina virgen, una reina fecundada, eh, y decimos, no, lo llenamos de abeja el núcleo y va a ser unas celdas bárbaras, es posible que el mismo núcleo no se enjambre, ¿está? Porque ante la falta de lugar donde nazca la primera reina virgen, se vayan todas atrás de ella cuando se quiere fecundar, ¿está? Y no hay peor Lucas, ¿te que... puedo hacer una pregunta? Sí, Lorena, adelante. Tengo una duda con respecto a la alimentación. En un productor grande, ¿no? Que exporta miel, la alimentación artificial en un momento donde está, supuestamente ya empieza la mielada, ¿no afecta en el producto, digamos, después si hay un análisis, por ejemplo? No sé, me Y en imagino, no sé. general, sí, el tema de la alimentación artificial hay un trabajo bastante bien hecho, pero
todavía no vamos a tener tanta importancia, todavía no vamos a tener tanta entrada, digamos, ¿no? Eh, Eso es bien para ya cuando la colmena está en una cuestión productiva, eh, y vos tenés al alimentador y si bien hay un poco de entrada, vos le echás jarabe igual, y ahí sí podés llegar a tener un residuo, que en general los residuos por alimentación artificial van a ir entre el 2 y el 8%. ¿Tá? Más que eso es muy difícil, salvo algunos apicultores que quieren hacer miel procesada a través de las abejas, como se hacen en otros lugares del mundo. En las zonas, digamos, donde hay oferta más o menos, en la zona donde están ustedes, que hay una oferta de floración variable, no tenés tanto inconveniente, porque vos vas a ver ya cuando empiezan a blanquear, cuando empiezan a crecer, cuando ahí ya le dejás de dar jarabe. El problema más grande lo tenemos en aquellas zonas que tienen, por ejemplo, monte natural y que son dependientes de o del agua o de la temperatura. Te puede pasar que ponerle, si yo iba antes de ayer al monte, que todavía estaba seco y que no tenía nada, yo llenaba los alimentadores y sobre todo si es extensivo, digamos que estoy lejos de esos lugares, normalmente uso alimentadores más grandes. Entonces, capaz que le pongo 3 4 litros por colmena y resulta que hoy vengo acá, llueve y en 3 días me está empezando a florecer el algarrobo, que no es el caso, o el caldén, o el, qué sé yo, o el chañar, pues el monte es así, de un día para otro te empieza a florecer, y ahí es donde hay más problemas. ¿Por qué? Porque vos le pusiste el jarabe, cuando vos se lo pusiste, esa colmena necesitaba ese jarabe. Y el tema en que en menos días que se... Porque la abeja, el jarabe que vos le pones al alimentador, técnicamente en menos de 24, 36, 48 horas como mucho, ya 48 es mucho, ya lo saca y lo acopia, lo pone dentro de los cuadros. ¿Tá? O sea, no lo mezcla, pero ya lo pone dentro de los cuadros. Y si es mucho, ¿tá? Después te lo pone en el alza de arriba, si tiene alza de arriba. Por eso, las buenas prácticas, lo que van a recomendar, entre comillas, tengo algunas discusiones técnicas con ese tema. Las buenas prácticas lo que recomiendan es que nunca pongas el material melario hasta que no dejes de alimentar. ¿Está? Lo cual, vuelvo a repetir, no es tan sencillo. Pero vamos a suponer que es lo más sencillo. Y si no, una de las cosas es en base a la trazabilidad, nosotros la primera vuelta de cosecha, eh, podemos, digamos, marcar los tambores y decirle, che, estos son de primera vuelta de cosecha, bueno, te van a querer bajar el precio, pero bueno, medio convenciendo, guarda con esto, que son los que pueden llegar a tener un residuo. Ya en la segunda vuelta es imposible o más adelante es imposible. Pero bueno, la recomendación es no poner el material melario, hasta que vos no dejes de alimentar. Una práctica muy habitual en la zona mía es llenar el alimentador y clavarle la rejilla con el material melario. A los 2 días llovió, cambiaron las condiciones y todo ese jarabe, ahí sí se va arriba, ya te digo, y te va a influenciar en la primera vuelta de cosecha, vas a tener miel con jarabe o con... Sobre todo, el problema a veces con jarabe de azúcar no es tanto porque la abeja lo más difícil a veces es el tema del jarabe de maíz de alta fructosa, ese sí salta como... saltas demasiado fácil. Lucas, Claro, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, espera un cachito. Sí, Lorena, vos me decías algo. no, no, Perdón, disculpe, Oli, ¿cómo salta esto? que yo me di cuenta porque el año pasado tuve mis primeros núcleos y bueno, vinieron con poco alimento y yo le empecé a poner jarabe. Y la primer tanda de miel era más suave que las que yo hice una segunda cosecha que la segunda. Digamos, yo dije, Claro. bueno, la primera tanda fue prácticamente con jarabe, pensé con azúcar, yo hice jarabe 2 por 1, bueno, con eso alimenté un tiempo, por eso te pregunto, porque estoy comenzando en el tema y me pareció que dije, bueno, la primer tanda era más suave que la No, no, pero debe segunda, haber sido el la otro floración, gusto, Lorena, me porque parecía, le no tenés que sé, yo dar le, mucho. No, no es imposible, ¿eh? O sea, no, de no, hecho, no, no, conozco apicultores no muy honestos que lo hacían, digamos, ¿no? Porque si vos tenés la abeja y tenés las condiciones de humedad y temperatura, vos le vas mandando jarabe. A ver, es un laburo la miel tiene que valer mucho para que valga la pena, pero bueno, de hecho en otros países se hace eso. Pero a lo que voy es que le tenés que dar mucho, es difícil. Debe ser las primeras floraciones, normalmente son más suaves y después te debe haber
salido alguna floración un poquito más fuerte y te dio un poquito más el gusto picante o más fuerte a la miel. Pero si no, es difícil, digamos, ¿no? A un núcleo, ¿está? Ahora, después, cuando ya una colmena es otra cosa. Pues el núcleo lo va a usar todo en hacer cría, digamos. El núcleo tiene como objetivo crecer. ¿Mm? Ale, Bueno, gracias. Eh, Lucas, te pregunto algo, pero la verdad es que como no es de núcleo, es de colmena en realidad. Yo este año tuve problemas, va, no sé si problemas, pero yo le había dejado bastante comida, bastante miel, le dejé alza melaria, pero se ve que había bastante entrada en la zona. Y tengo alzas, bueno, cámaras de cría abundantes y tengo el alza melaria casi completa también. Entonces, ujú. yo no sé si eso es un problema o es una ventaja o qué es, porque mucho que no sé qué hacer con eso que está ahí arriba, viste que no se lo están comiendo porque están entrando. Tengo miedo que pueda llegar a bloquear algo. Yo le sigo poniendo balsas encima, pero no sé bien, lo veo medio como un problema. Mira, el tema de la miel que te quedó el año pasado, de acuerdo a la zona y de acuerdo al tipo de miel que sea, no vas a tener problema en una sala de extracción. O sea, yo lo extraería, digamos. Lo que pasa es que capaz que son poquitos, digamos, como para irte a una sala de extracción y sacarlo. De acuerdo al tipo de miel. En la zona mía es imposible porque se hace una piedra, porque la miel es, por las componentes que tiene, se cristaliza dentro de los marcos. Con lo cual es casi imposible sacarla, rompes todo el material, o sea, no es práctico, lo más práctico es que se la coman ellas. Igual, yo de hecho Ok. guardo miel todos los años para armar los núcleos. Pero en la zona donde vos estás, no creo que se haya cristalizado, porque normalmente va a ser una miel o de pradero de eucaliptus. Sí. Es más, hay que tener, sí, tiene que estar bien operculada porque puede llegar a fermentarse. La miel de eucalipto es bastante mañera en ese sentido. De hecho, es Ujú. una de las unas únicas no, pero una de las que más está sabido en Argentina que, aunque la cosecha es todo perculada, a veces tiene una humedad de entre el 18 y el 20, digamos, por Ok. ciento, un poquito más alto de lo normal. O sea, Ujú. si lo tenés operculada, fíjate, metele el dedito si está líquida y bueno, llevala a la sala y si no, déjala ahí y anda poniendo arriba, ¿está? O Ok. sea, Tiene para no... mucha acacia negra y blanca, no, no tanto eucaliptus. Mm. Sí, lo que pasa es que los acacios en la zona de Buenos Aires, de conurbano, es muy difícil hacer miel de eso. O sea, para hacer miel de acacia Ah, blanca ok. necesitamos primero tener grandes extensiones de acacia blanca, no es suficiente con lo que vemos, necesitamos montes enteros. Yo siempre me pregunté, digo, ¿cómo hacen? Porque acá en general se lo termina comiendo la abeja, la miel de acacia blanca, para hacer más abeja. Eh, y bueno, cuando estuve en algunos lugares como en Italia y me di cuenta, pues son hectáreas y hectáreas y hectáreas de acacio blanco. Y entonces, bueno, ahí, entonces ellos preparan las colmenas, las incentivan, las hacen crecer antes. O sea, la época es más o menos la misma que acá, pero bueno, la hacen crecer antes a la colmena para hacer la miel de acacia, que bueno, la miel, una de las mieles más cotizadas, sobre todo en Italia, digamos, ¿no? Ok. Eh, pero bueno, fíjate, si no, si vos le vas poniendo arriba, a ver, hay algunos que dicen que si vos a la colmena, en los grupos, si vos preguntaste, van a decir, y no, hay que ir sacándole y poniéndole nuevo, porque si la abeja tiene reservas, no va a buscar más. Hay una palabra que es difícil, si quieren se la escribo, pero me la van a entender, que se llama antropomorfizar. ¿Está? Eso quiere decir poner un comportamiento humano en animales o en otras cosas. Mi hija acá se ríe porque le encantó esa palabra hace mucho tiempo. Eh, y es decir, no, la abeja no me va a ir a buscar porque tiene. La abeja va a buscar cuando hay. Y cuando hay, trae todo lo que puede. Sí, Porque no sí. sabe qué va a pasar al Bueno, otro día. Punto. de hecho, tengo que poner, ya puse tres alzas más arriba porque, o sea, hay una media alza con esta miel que estoy diciendo, pero están espectaculares. Entonces siguen poniendo, siguen poniendo, siguen. Así que ya puse un montón de alzas más. Sí, yo lo que te recomendaría es que si tenés bastante en noviembre, diciembre, vayas a cosechar, porque después Sí, en esta sí, sí, es la zona, idea. igual que en Ezeiza, en diciembre, capaz que mediados de diciembre, se seca,
porque la tierra es bastante gredosa, y Ujú. se arman unos pillajes de la Gran 7. Y Claro, cosechar claro. a veces en diciembre y enero es más difícil que cosechar a fines de noviembre, principios de diciembre. ¿Mm? Ok, gracias. Pero bueno. Bueno, listo, seguimos. Y si no, usarlo para alimentar núcleos, digamos, en vez de ir preparando jarabe. Es mucho más eficiente el cuadro de miel, es 10 veces más eficiente. Lo que pasa es que como apicultores preferimos vender la miel y comprar azúcar, cosa que hoy está muy en discusión dentro de los grandes foros. Ok, Bueno, volvemos al material real. Hablábamos de la calidad de la material real, ¿tá? Ustedes ya lo vieron esto mucho en lo que es el proceso de la formación de la celda. Cuando tenemos una población que no es que una gran cantidad de abejas, la celda real esa. Cuando hablamos de celda y de calidad de celda, no podemos nunca asegurar lo que va a salir. Lo que nosotros hacemos es tratar de generar todos los factores para hacer la mejor celda. ¿Y por qué digo esto? Porque de una celda chiquita, mal alimentada, puede salir una reina muy buena, como de una celda bien alimentada, puede salir una reina mala. Pero, proporcionalmente eso va a ocurrir muy poco. Lo lógico es que una celda bien alimentada, una celda grande, con una larva pequeña, eh, con una buena proporción de abejas, sea de mejor calidad, de mayor tamaño, de mayor peso. ¿Se entiende? Pero nunca es garantía total de eso. Por otro lado, está el riesgo de funcionamiento y esto tiene mucho que ver, como le decía recién, qué pasa con un núcleo que nosotros le ponemos que es núcleo ciego. Ellas agarran, seleccionan la primera que nace va a romper las otras celdas, ya en ese momento ya no hay, puede haber cría operculado, obviamente, porque todavía tiene de obrera, porque eso va a ocurrir a los 10 11 días, a veces 9 puede ser, de acuerdo a la larva que agarren, eh, de que nosotros lo separamos, o sea que nosotros vamos a tener crioperculada, pero cuando esa reina sale a fecundarse, que esto ocurre entre el día 6 7 8 9 hasta nosotros le damos hasta 12 14 días, ahí sí ya no van a tener crioperculada. Si esta reina no vuelve, el núcleo ese, lo único que es un montón de abejas con algo de alimento. Está entonces, al ser tan largo el ciclo, es como que, bueno, el costo operativo que tiene ese núcleo es muy alto. Entonces, si nosotros vamos a suponer, hicimos un núcleo ciego y sumamos los días que vamos a necesitar, cuando vamos a ir a revisarlo, el que no funcionó es sanganero. Así nomás, obreras ponedoras, no reinas sanganeras, sino obreras ponedoras. Entonces, ¿qué pasó? El núcleo que funciona anda bárbaro, ahora el núcleo que no funciona, entra. Y otros casos, es con lo que explicaba recién, si el núcleo lo hicimos demasiado fuerte, con la primera reina eh, virgen, cuando salga a fecundarse, se va a ir y puede ser que quede otra reina, medio raro, pero vamos a encontrar núcleos chiquitos. ¿Tá? Entonces, eso es lo que llamamos riesgo de funcionamiento. Si nosotros hacemos un núcleo, queda un núcleo que es un puñado de abejas, así en el centro, con una reinita poniendo, así todo muy lindo, pero ese núcleo no va a crecer. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de genética, de la epigenética que hablaba Ale? Cuando un núcleo toma un tamaño es muy difícil después hacerlo explotar, salvo que agreguemos abejas. ¿Tá? Pero el riesgo de funcionamiento, cuando el material es, digamos, más joven, que necesita más tiempo, tenemos mucho más riesgo. Aparte, esa reina necesita que hagan la celda, nacer, que nacer entera, o sea, que no le falte en la sala una pata, o, eh, s- salir a fecundarse y recién van a empezar a poner. ¿Tá? O sea, son etapas que nosotros tenemos riesgo. Y acá también tiene que ver ese riesgo también el costo en día, o sea, cuántos días voy a tardar si pongo una reina fecundada y cuántos días voy a tardar si hago un núcleo ciego. ¿Tá? Entonces uno dice, es más fácil, agarré, voy a la y si hay, agarro, levanto y va. Sí, bárbaro, pero para una apicultura organizada y productiva no es lo ideal. Vamos a ver, vamos a tardar muchísimo más tiempo y posiblemente esos núcleos no lleguen tan bien como tendrían que llegar a empezar la temporada. ¿Y se pueden hacer? Sí, se pueden hacer. Ahora, técnicamente no van a encontrar un técnico que les recomiende el núcleo ciego. Y si lo hace es porque es un vago, digamos, y no planifica.
Y después el costo económico. Normalmente uno dice, bueno, una reina me sale tantos kilos de miel, 7 kilos de miel, y entonces, qué sé yo, mientras que un núcleo ciego yo lo hago así con lo que tengo y no necesito gastar. Bueno, seguramente ese núcleo que nosotros hacemos con la reina en la temporada, si es entre regular y buena, va a producir muchísimo más que los 7 kilos de miel que pagamos por ella. ¿Está? Y más contra una celda real y bueno, entre medio estaría una reina virgen. Eh, Vuelvo a repetir, hay mucha gente todavía todavía no, sino que usa reina virgen. De hecho, yo me sorprendí este año, a principio de año, que trajeron unas reinas vírgenes de unos chicos, creo que son de Moreno, por ahí, que venden reinas vírgenes ellos. Desde el punto de vista de un creador de reina, vender reinas vírgenes es sacarse el 50% del problema de encima, digamos, que es la fecundación. ¿Tá? El volumen que nosotros necesitamos, vamos a ver que es el cuello de botella de un criador de reinas, no son las creadoras, no son la cantidad de celdas que tiene que hacer, porque eso ustedes ya vieron, y una vez que la agarren en la mano, con 20 colmenas haces la cantidad de celdas que se te ocurra, mientras que para los fecundadores, si vos tenés, qué sé yo, 300 fecundadores, vas a necesitar 300 cuadros de cría, 300 cuadros de alimento, 300 cuadros de abeja, entonces ya son los números, es donde uno necesita mucho más desembolso. Pero bueno, el costo económico obviamente es diferente entre las dos puntas. ¿No? Y acá lo que tenemos es un cuadrito que Lucas, ¿te quiero puedo que hacer lo... una pregunta? Sí, Lorena. Hablaste del tiempo que perdemos, pero no mencionaste la calidad de la reina del núcleo ciego. ¿Es la misma o estamos No, hablando pues, de una, sí, de un huevo tomado al tercer día, de una larva biopotente, digamos, un ángel de los claro. 9 días, y Vos fíjate puede que fue que, el no sé, primer punto, fue el primer punto que puse en el cuadro con parámetros a evaluar, que es la calidad del material. perdón, perdón, entonces yo me perdí de ¿Tá? O eso. sea, cuando vos haces un núcleo ciego, tiene una moneda arriba, digamos. Te puede salir malo, te puede salir bueno. ¿Tá? Vuelvo a repetir, hay veces que las reinas menos vistosas, ¿verdad? En general, uno mira los grupos de WhatsApp y te ponen toda una reina amarilla, naranja, porque nosotros venimos de una apicultura europea o americana que normalmente se asocia con una calidad, digamos. Si fuéramos, que yo, a Alemania y le pones una reina amarilla, te van a mirar como diciendo, ¿y eso qué es? Digamos, ¿por qué? Porque ellos usan melífera, bufas, que son todas reinas oscuras. ¿Tá? Pero sí, es importante la calidad del material justamente que se cría en un nuclero, ¿viste? O sea, no estás asegurando la calidad, ¿tá? Es donde peor te puede pasar. Entonces, ¿qué te puede pasar? Que te nazca, que empiece a poner, pero que te lo cambien al otro año, o sea, que empieces ahí medio rengo, digamos, ¿está? Ah, No, está bien, bueno, gracias, disculpa. no, por favor. Y ahora vamos a ver este cuadrito, es muy importante, más como dicen ahora, stalkear. Este cuadrito, imprímanlo y se lo ponen en la pieza o al lado del espejo para verlo todas las mañanas, porque esto es una pregunta de examen. O sea, ya se lo vamos aclarando. No sé si se Juan está por ahí, me va a decir, no me quemé. A ver, si yo agarro un núcleo y hago un núcleo ciego, a ver, para que lo entiendan, hago un núcleo ciego, yo le pongo un cuadro con larvita, vamos a suponer que van a tomar la larva de un día, pueden tomar de 2 días o de 3 días, pero vamos a poner larva de un día. El núcleo ciego va a tardar 11 días o 10 hasta que nace la reina, va a tardar 14 o 12 o 13, pero estamos poniendo lo mayor hasta que empiece la postura, o sea, 25 días después que hicimos el núcleo, con lo cual la nodriza, las primeras nodrizas obreras, o las primeras obreras van a nacer el día 46, o sea, 21 días después del comienzo de la postura. ¿Está? Como todos dijimos, esto es plástico, o sea, la reina puede nacer un día antes porque agarraron una larvita más grande, pueden empezar a poner postura, a comenzar postura antes también, estamos poniendo, digamos, parámetros normales. Y sí va a tener 21 días, sobre todo acá. Si nos vamos un poquito más al norte,
la abeja en el norte, norte centro de Entre Ríos, norte de Santa Fe, Chaco, todo eso, normalmente nace medio día antes, o sea, no tiene 21 días, sino 20 y medio y hasta 20 en algunos lugares. Pero vamos a poner este cuadro estandarizado. Entonces nosotros tardamos entre que nace la primera obrera en ese núcleo que nosotros armamos, si hacemos un núcleo ciego, 46 días. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa ya si le ponemos una reina o una celda real? Perdón, no me voy a faltar. Si ponemos una celda real, en realidad van a ser al otro día, eh, a los 14 días o 15 días va a estar, a los 14 días va a empezar a poner, y a los 35 días vamos a tener las primeras obreras de esa celda real que nosotros pusimos. Y miramos el, en una reina fecundada. Piensen ustedes, piensen ustedes, si ponemos una reina fecundada, la ponemos y a los 22, 23 días vamos a tener las primeras obreras. ¿Se entiende este concepto, este cuadrito? Entonces, ¿qué pasa? Claramente, si yo uso una reina fecundada, va a tardar la mitad del tiempo que un núcleo ciego, que si sale bien, digamos, si sale bien el núcleo ciego, eh, va a tardar la mitad del tiempo la reina fecundada en ya tener obreras de esa propia reina. ¿Está? ¿Se entendió el concepto? ¿Fue muy difícil? ¿Quieren hacer cuentas? Si no lo vemos después, mientras hacen las cuentas. Pero bueno, este dibujito lo van a ver. Es más, no sé si no lo vieron. No, creo que en mi sesión no, pero bueno, este dibujito lo van a ver en el pizarrón y si no lo vieron hasta ahora, lo van a seguir viendo. ¿Estamos? Es muy importante porque uno dice, pero es casi igual. No, mirá, tardás el doble. Y una celda real, ¿por qué en Argentina se usa tanto la celda real? Porque sí, por el costo de la celda real, o sea, 7-1, 7-2, 1,5 kg contra 7. ¿Está? ¿Por qué? Porque los apicultores, casi todos los apicultores, aprendemos a hacer celdas reales y también aprendemos a hacer reinas, pero hacer raro que hagamos reinas. O sea, en general se usa en Argentina muchísimo la celda real, también las reinas fecundadas, pero en menor cuantía. ¿Mm? Sabés, Lucas, que ese cuadrito lo vemos de otra manera, pero Ah, yo a ese bueno, cuadrito le agregaría algo, algo más, que dale. creo que a los chicos le va a dar la importancia de los días, la cantidad de abejas que hay entre uno y otro. Hay 20.000 abejas de diferencia y hasta Mm. 30.000 abejas de Ah, diferencia sí, sí, entre, sí, 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 y sí, entonces es sí, más sí, 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 impactante el número, claro. ¿no? Mm, está bien. Y porque son 23 días de diferencia que está la reina Claro. poniendo, digamos, estamos A los hablando de, 1.000 bueno, huevos por día o ponerle 1.500 claro, tenemos una y sí, cantidad sí, de sí. abejas Y estamos impresionante. que cuando una reina empieza a poner, la otra ya prácticamente llenó 3 o 4 cuadritos Exacto, de cría. exacto. O sea que de un núcleo de 2 cuadros que hicimos, y capaz que están 5 o 6, mientras que un núcleo ciego todavía recién la reina está empezando a poner. O están haciendo las primeras obreras. ¿Está? Así que bueno, sí, está bueno eso, Juan. Yo no le ponía la población por una cuestión de costo de días. Siguiendo el tema de los componentes, uno de los temas que veíamos era el tema de la época del año. Normalmente nosotros somos muchos de hacer los núcleos en primavera, como hablábamos hoy al comienzo, cuando está lloviendo, cuando hace frío, cuando hay estos cambios de temperatura. Eh, es lo más típico, ¿por qué? Porque es la época de reproducción natural de la colmena. ¿Está? De hecho, qué sé yo, todos los que dicen, bueno, tengo núcleos primicia porque son anteriores a esta fecha y todo eso, son los que mueven a zonas tempranas. ¿Por qué? Porque, a ver, el valle, por ejemplo, en este momento, el valle de Río Negro y Neuquén, en este momento ya terminó, digamos, está terminando, ya queda lo último de algo de pera y manzana, pero casi nada, ya no queda floración. Entonces, lo que llevan, por ejemplo, en mi zona, mucha gente va al valle.
en general la gente de los alrededores de Buenos Aires pueden ir al Delta, donde tenemos muy buenas floraciones. Ahí se alarga un poquito más, hasta diciembre es época. Pero bueno, los núcleos de primavera, ¿por qué son tan conocidos y tan hablados? Porque en realidad es cuando naturalmente se reproduciría la colmena. ¿Está? Entonces, es más fácil casi todos los procesos. Uno está acompañando procesos que se dan naturalmente. ¿Está? Otra de las variantes es el otoño, digamos. Podemos hacer núcleos en otoño. No, no todas las zonas dan para eso. Gracias. No todas las zonas dan para dar núcleos en otoño. Los últimos años se está bastante popularizando bastante este tema porque estamos teniendo otoños con bastante temperatura. ¿Tá? Eh, pero bueno, medio como que en ese sentido hacemos los núcleos y tenemos que tener algunos factores, digamos, climáticos que estén de nuestro favor, por ejemplo, que siga habiendo entrada para que la colmena recolecte alimentos, que haga buena temperatura para que se fecunde. Digamos que, ¿por qué? Porque no tenemos muchas chances. Si el núcleo ese no funciona, directamente tenemos que unirlo, fusionarlo con otra colmena. ¿Está? Entonces, núcleo de otoño, a veces, ¿cuál es lo positivo? Y bueno, que nosotros empezamos, por ejemplo, mucha gente que hace núcleos de otoño eh, y los guarda, digamos, entre comillas, no es que los guarda en un galpón ni en una alacena, sino que los tiene para eh, usar en la primavera para reponer aquellas colmenas que ya se murieron. Y empiezan entonces, ahí sí, eso lo que tienen es que le sacan un poquito de ventaja al núcleo que nosotros hacemos en primavera. Posiblemente un núcleo de otoño, en la primavera ya empieza a crecer, cuando se empieza a desarrollar la floración, capaz que el núcleo lo estamos pasando en septiembre y en octubre ya tenemos una cámara que se está llenando cuando, si hacemos un núcleo de primavera, en ese momento lo estamos haciendo. ¿Se entiende el concepto? También hay que ver mucho cómo viene el año. Hay años que son más, que tienen mayores condiciones, sobre todo si hace calor, si el año se corre, digamos. Ahora, si tenemos un corte de entrada en febrero, tratar de hacer un núcleo de otoño es casi es un trabajo bárbaro, digamos, ¿no? Y tenemos que tener aparte mucha suerte en lo que es la fecundación y todo eso. Pero vamos a agregar una nueva época del año y esto se está utilizando bastante. ¿Para qué? Para aquellas colmenas, ustedes siempre de una piedra en diciembre, enero, vamos a suponer, ven que hay colmenas que no quieren crecer, que están entre cuadritos, 5, 8. Una de los, el otro día lo hablamos con Juan, en una de las posibilidades es fusionarla con otra colmena. Lo que están haciendo muchos es en ese momento, que todavía hay entrada, que las colmenas están bien, es juntar esas colmenas que no están funcionando o en el mismo apiario, ¿tá? Renuclearlas, o sea, eliminarle la reina, hacer un buen nuclito con buena cría, inclusive capaz que si la cría no es muy buena, sacar de alguna otra colmena, porque ya en ese momento, fines de enero, principio de febrero, la colmena empieza a disminuir en sus niveles de cría, ¿tá? O sacar un poco de abeja y ponerle una celdita. ¿Con qué? Con aquellas colmenas que no están que no pudieron entrar dentro de la producción. El único requisito que uno tiene que mirar bien es por qué no pudieron entrar. Si es por una cuestión de un equilibrio de crecimiento, que no sea una cuestión sanitaria. ¿Tá? O sea, si uno encuentra, va y ve que tiene cría certificada, bueno, le mata a la reina, a la chica, si quiere le echa un poco más de abeja y le pone una celda. Estamos hablando ya en un momento en donde estamos, las horas colmenas tienen que tener una alza por lo menos de miel, ¿tá? Y esa no Lucas, creció. Sí, Sergio. Lucas. Sí, Y ahí sí. en ese caso se puede hacer un núcleo ciego. Mira, sí, como, mira, si vos llegas a una piedra y encontrás un par de colmenas que tienen cría certificada y que no crecen y no tenés una reina, y matar a la reina. Lo primero que tenés que hacer es matar a la reina. ¿Está? Y que, a ver, la reina obviamente no va a ser de buena calidad, o sí, digamos, se lo dejas a la suerte. Si yo te digo poner un cuadro de cría de otra colmena y si no te abren ese cuadro de cría, o sea, tenés que tener la seguridad que vas a ir dentro de 10 días. Pero bueno, si la colmena tiene mucho, por ejemplo, con yeso, una de las prácticas habituales, si la colmena no creció, es matar a la reina. Y si no tenés, no tenés. No, no, uno no anda con un bolsillo lleno de celdas.
ni reinas. ¿Tá? Sería muy previsor si lleva reinas al apiario, digamos, ¿no? Ahora, con las otras enfermedades estás en el horno, digamos. Bueno, Varroa no, porque Varroa es poblacional, o sea, te va a hacer mierda todo el apiario, no solamente esa colmena. Raro, a ver, no es raro, pero pasa que capaz que se te muere una colmena de Varroa en el apiario, pero te está marcando que todo el apiario tiene Varroa. El tema más preocupante a veces son las loques, ¿tá? Que tengas europea o americana y que ese sea el objeto de por qué no crece. ¿Tá? Pero bueno, medio como que se lo utiliza este núcleo de verano para aquellas colmenas que no arrancan y que se busca que sanitaria, capaz que la reina empezó a poner mal, es una reina que no fue buena de primer momento, pero tiene una fuerte atracción. Esas cosas se dan, digamos, ¿no? Así que bueno, sí, lo podés hacer ciego si no tenés material y si no, si vos ves que tenés, sobre todo lo vas a ver en la primera vuelta de cosecha, donde tenés colmenas con dos alzas, una otra con una, otra con tres, porque bueno, ya después en medio se emparejan, ya llegando, digamos, a enero, casi todas tienen muy buena población. Fines de diciembre, todas tienen más o menos una misma población. Eh, pero antes que eso vas a ver esas diferencias. Y si ves una que está en cámara y que no le echaste alza o que le echaste el alza y no hay una sola abeja arriba, y bueno, esa algo tenés que hacer, ¿viste? Entonces, bueno, salió este tema que se hablaba bastante en los grupos y técnicamente se hablaba de eso. Algunos, más ordenados, decía, una vez que da la vuelta de cosecha, mascar las colmenas, te llevas todas las colmenas a un apiario, preparás unas celdas, pero bueno, tenés que tener ganas y tiempo y en general la cosecha te lleva así. Si te llega a llover 2 días en una semana, no sabes qué hacer. ¿M? Pero bueno, es válido esto que decía, sobre todo cuando es, por ejemplo, cría sensificada. ¿Está? Otro de los variables es el tema del tamaño del núcleo. O sea, cómo elegimos? Nosotros vamos a tener algunas que lo vamos a ver después, como las babio microcolmenas, que son puñaditos de abeja, núcleo de 2 o 3 marcos, estos son más bien para fecundación, y después sí vamos a entrar en los núcleos de 4, 5 marcos, cámaras tabicadas o directamente una cámara de cría o una alza, ¿tá? Como eh, vivienda de donde le vamos a dar a ese núcleo. ¿Tá? ¿Por qué digo esto? Porque uno dice, todo apicultor necesita tener nuclero y siempre algún nuclero es bueno tener, pero en realidad no necesitas mucho el nuclero. ¿Por qué? Porque si vos vas a tener que reponer las colmenas, se supone que la cámara ya la tenés exceptuando que vos hagas núcleo y después cuando el núcleo ya está listo y está bueno y está fuerte, que hacen muchos apicultores, se mandan una linda tanda de núcleos lo más temprano posible, con una reina nueva, y cuando ya estamos, hoy como decíamos, en diciembre, y vos ves que hay una colmena que no arranca, directamente van, llevan un núcleo, le matan la reina a esa colmena y le ponen un núcleo al medio. Siempre, siempre, siempre observando que la falta de crecimiento nos tenga un origen de enfermedad. ¿Está? Porque si no, aumentamos el problema. Entonces, ¿qué núcleos se utilizan? Y normalmente el apicultor, a ver, yo normalmente cuando estaba en Buenos Aires usaba, normalmente el núcleo de reproducción es el de 4 cuadros, es el núcleo de venta. Usábamos de 5 marcos porque los tabicábamos al medio y lo usábamos como fecundador, ¿está? Y después los uníamos. Pero, por ejemplo, en la zona donde yo estoy, el núcleo tiene que ser de 5 cuadros. ¿Por qué? Porque sí o sí tenemos que poner un alimentador. Es muy difícil hacer un cuadro sin alimentador. En general, del de 5 marcos son nucleros más gruesos. Bueno, ahí en Sada hay de 4 marcos, que son los que los Nodami, que son más gruesos, 1 pulgada, pero no son tan fáciles de ver. O sea, un núcleo, si uno va a comprar un nuclero para tener uno en su producción, y decir, mira, voy a tener 20 nucleros porque siempre, o 50 nucleros porque es lo que yo uso, traten de comprar, de que sean madera de 1 pulgada cepillada, si puede ser machetados o bien clavaditos, con un piso. O sea, cumple con un buen nuclero que le va a salir más caro, pero le va a durar muchos años. ¿Está? Después están los de transporte, pero bueno. Y después mucha gente lo que hace es tabicar la cámara. Agarrar una cámara de cría, ¿está? Con piso, con techo,
entre etapas, pero lo que le hace es un tabique intermedio que divide en dos, tapa la piquera de un lado y la deja para un lado, y del otro lado le hace un agujerito o algo por el estilo para que salgan por diferente lugar, ¿tá? Para que se ubiquen mejor. Entonces hacen un núcleo de cada lado de la cámara. Cuando ya creció, sacamos uno con la reina, o si queremos, sacamos la reina y sacamos el tabique y ya tenemos una cámara lista. ¿Se entiende? Hay mucha gente que usa la cámara tabicada y es bastante buen sistema. Inclusive, también lo vamos a ver como método de trabajo, eh, mucha gente lo que hace, sobre todo cuando quiere hacer núcleos tempranos, usa una cámara de cría, arriba le pone una rejilla mosquitera, o sea, con un tejido por donde no pasa la abeja, no una rejilla excluidora, con una piquerita y hace el núcleo encima de la colmena. ¿Está? ¿Para qué? Para que la colmena de abajo le dé temperatura a ese núcleo que nosotros estamos formando. ¿Se entiende? Entonces, hay muchas variables a hacer núcleo. La idea es que puede ser desde un nucleito hasta arriba de la propia colmena. ¿Se entiende? La idea es que esa unidad pueda, por ejemplo, compartir el calor, pueda compartir algunas cosas, pero obviamente cada una esté en un ambiente separado, digo, físicamente, aunque sea por una rejilla mosquitera. ¿Mm? Y bueno, otro de los temas que nos va a variar mucho de lo técnico es dónde nosotros vamos a ubicar ese núcleo. Si lo vamos a hacer en el mismo apiario, que lo hablamos un poco al principio, sobre una colmena con mosquitera, como lo vimos recién, ¿tá? Con una mosquitera arriba, a más de 3 kilómetros de distancia, o en el caso que nosotros no tengamos, o sea, sobre un mismo apiario, pero que nos cueste, digamos, ver cómo lo hacemos, siempre le damos una forma que usaban que en realidad tenía otro objetivo productivo que ya lo vamos a ver, eh, que es la formación, digamos, en abanico. ¿Cómo es la formación en abanico? Bueno, esta viene con dibujito. Solo tenemos una colmena madre de dos alzas, esos dos rectángulos sería una colmena madre, y lo que nosotros vamos a hacer, que tiene la entrada por este lugar, lo que nosotros vamos a hacer es generar núcleos. Y lo vamos a poner como si fuera un abanico atrás de la colmena madre. ¿Se entiende? ¿Cuántos núcleos vamos a hacer? Y bueno, depende de cómo está la colmena madre. ¿Está? Las piqueras, la idea acá, el dibujito está, digamos, todas rectas, pero la idea era que apunten todo a donde estaba la colmena madre, a donde está la colmena madre. ¿Está? Y lo que nosotros vamos a hacer, hacemos los núcleos con la cría que seleccionamos de esa colmena, ¿está? La cría, el alimento, qué sé yo. Y después lo que hacemos es o eliminar, si queremos, esta colmena, o cambiarla de lugar. Entonces, que la pecoreadora sea compartida por esos 5 núcleos. ¿Se entiende? 5, 6, 7, 3, depende de lo que nosotros vamos a hacer. Si nosotros vamos a dividir toda esa colmena, ¿tá? Esto, por ejemplo, es un trabajo que se hace cuando tenemos una colmena grande con una reina, con una abeja bastante temperamental, o sea, tirando a mala, muy defensiva, y nosotros sabemos que es dificilísimo encontrar a la reina. ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros hacemos este trabajo en el nucleo donde quede la reina, va a tener larva, va a estar llena de abejas, qué sé yo, entonces, bueno, ahí vamos a tener que buscarla ahí, o ese nucleo, bueno, lo pasaremos a una cámara y ahí va a ser más fácil encontrar a la reina, ¿tá? Pero muchos apicultores hacen este trabajo y lo que hacen es ponerle una celda a cada núcleo, sin buscar la reina, diciendo, bueno, en algún lado va a quedar. Y bueno, en ese lado voy a perder la celda, pero no voy a perder el tiempo ni andar buscando la reina en todos los cuadros. ¿Se entendió? En realidad, este trabajo se usa en alta producción para multiplicar la cantidad de reinas y luego, cuando empieza la entrada de alguna mielada más importante, lo usaban los franceses sobre todo con la miel de lavanda o de romero, la de rosemary, dirían ellos. Eh, y lo que hacen es, antes de que empiece el romero a florecer, cuando agarran de vuelta y unen todo. ¿Tá?
unen todo y son un montón de cuadros de cría que van a transformarse en miel. ¿Se entiende? O sea, eliminan las reinas, sacan las reinas y juntan toda la cría. ¿Está? De ahí viene este método que, bueno, acá en nuestro país se utiliza mucho para nuclear o para, en el caso de que uno diga, bueno, mira, yo tengo esta colmena que no sé qué hacer porque es más mala que qué sé yo, y cada vez que voy a buscar la reina, y bueno, hace varios núcleos, ponerla ahí, y bueno, después te va a marcar cuál es el núcleo que quedó con la reina. ¿Mm? ¿Se entiende? Ahora, como decía un poco al principio, eh, todo varía de acuerdo a lo que... Epa, ¿qué pasó? A lo que nosotros queramos hacer. O sea, lo primero que nosotros tenemos que saber es el objetivo. Si nosotros vamos a hacer de reposición en primavera, si vamos a hacer de reposición en otoño, si vamos a hacer para venta, si podemos hacer alguna de reposición en primavera, hay muchas variables, ¿está? Lo más interesante es saber qué tipo, digamos, de núcleo vamos a hacer, qué objetivo vamos a tener y de acuerdo a eso el material que le vamos a poner. Entonces vamos a ver, si lo vamos a hacer en el mismo apiario, que sabemos que tenemos que agregarle siempre más abeja. ¿Está? Es más, de hecho, cuando nosotros hacemos núcleos con reina virgen, perdón, con reina fecundada, lo que normalmente sugerimos es hacerlos en el mismo apiario de donde sacamos la abeja. ¿Para qué? Para que toda la pecoreadora, o sea, la abeja más grande con mayor edad, se vaya de los núcleos y quede la abeja más joven porque la aceptación es mucho mejor. ¿Se entendió? Lo dije muy rápido. O sea, lo que nosotros hacemos un núcleo, ¿tá? Y a ese núcleo le sacudimos bastante abeja joven, y esa abeja la abeja vieja se va a ir su colmena, alguna siempre queda, alguna pecoreadora siempre queda, y nosotros ahí, o sea, ahí nos aseguramos que esa colmena, ese núcleo no tiene eh, abeja tanta pecoreadora vieja, que es la que normalmente eh, no va a aceptar a la reina fecundada que le estamos poniendo. Entonces, esa es una de las formas. ¿Tá? ¿Qué otras cosas sabemos? Que si hacemos un núcleo en otoño y vamos a necesitar poner un poco más de cría, un poco más de abeja y asegurarnos de que haya alimento. Y si una vez vemos que no hay entrada a fin de temporada, vamos a tener que darle mucho jarabe. Ese núcleo tiene que ser más grande y tiene que estar muy bien nutrido porque tiene que pasar todo el invierno y ya va a contemplar toda la abeja que va en la primavera a darnos una nueva unidad productiva. ¿Tá? ¿Qué tenemos que fijarnos si es un núcleo para la venta? Y bueno, que tenga equilibrio en lo que armamos, o sea, poner cría, ponerle un cuadro de miel, ¿está? A veces el jarabe es un tema en un cuadro para un núcleo para la venta, normalmente ¿por qué? Porque tenemos que poner un alimentador y cuándo lo vamos a sacar, o sea, o usamos un nuclero más grande y porque eh, em, el típico núcleo para la venta es un núcleo de 4 cuadros, digamos, dos con cría ya o abierta o perculada, o sea, una mezcla de eso, y un cuadro de postura y un cuadro de alimento. Ese es el típico. Ahora, ¿qué pasa? Todos sabemos que son animales vivos y que pueden ser los núcleos, qué sé yo, uno los va a buscar y te dicen, che, ya están listos. Uy, mira, justo me tengo que ir a no sé dónde, voy a entrar, voy a ir dentro de 15 20 días. Bueno, uno llega y el núcleo está así que revienta o se bloqueó de miedo. O sea, son animales vivos y que siguen trabajando, ¿está? De hecho, muchos, en el caso mío, gente que está iniciando, le digo, tráeme la cámara, yo te lo pongo en la cámara porque, y bueno, porque después, o sea, puede tener 4 cuadros, bueno, o después se va estirando, ¿está? Pero entonces, lo importante es eso. Primero definir el objetivo que nosotros vamos a tener, después cuándo lo vamos a hacer, ¿está? Y después, de acuerdo a eso, vamos a ir definiendo cuáles son los componentes que le vamos a tener. Como les decía, en todos casos, nos vamos a necesitar abeja, ¿está? Vamos a necesitar alimento y vamos a necesitar un material real. De acuerdo a eso, de acuerdo a qué tenemos y qué queremos hacer, es lo que nosotros vamos a ir definiendo o qué le vamos a ir poniendo. ¿Se entiende? ¿Estamos más o menos? Sí, Consulta, dudas. yo, bueno, no sé si va a hablar algún compañero, tenía una consulta.
Dale, dale. Bueno, yo hoy, Me bueno, cambiaste de nombre para que no me dé cuenta que sos no, vos. no, porque, no, Ah, está perdón, bien, está bien, está bien. es Mm, que estoy con el celu y la compu porque se me corta internet, estoy media claro. complicada, pero bueno, de los dos lados estoy. Yo hoy quiero hacer núcleos porque, bueno, está que explota, doble cámara de abejas, bueno. Ahora, yo lo que haría es, a ver si está mal lo que estoy pensando, ojo, es agarrar un alza estándar y ya armar el núcleo ahí con cera estampada. ¿Está mal? Alimento. 3 cuadros de cría y cera estampada entre el alimento y el cuadro de cría. Yo creo, ¿está mal? No, yo te diría que la cera estampada no la pongas hasta que el núcleo no empiece a crecer. ¿Tá? O sea, hasta que todavía no tenga la necesidad, porque le va a costar mucho cuidarla. ¿Tá? La cera estampada hay que ponerla justo cuando la colmena la necesita. ¿Tá? A veces no tenemos otra opción. ¿Estamos? Entonces, si vos le vas a poner 2 o 3 cuadros de cría, un cuadro de alimento y no tenés un obrado para poner al costado, le pones unos cuadros de cera estampada como para que empiecen a tomar. Pero no lo llenes la cámara. Las cámaras, si nosotros hacemos el núcleo, nunca llenemos el cuadro de cuadros porque los del costado siempre no lo van a poder cuidar. ¿M? Si el núcleo sale bien, va a tomar 2 o 3 cuadritos, pero no va a tomar los otros y se va a empezar a ladear la cera. Después no van a ser cuadros todos deformados. Lo ideal es, si nosotros usamos alimentador, hacer el alimentador como tabique. O Claro. sea, poner el núcleo contra la pared, qué sé yo, pones el cuadro, los cuadros de alimento o poner los cuadros de cría contra la pared, poner 1 o 2 cuadros de cría, pones uno de miel y ahí Sí. el alimentador. O pones la Ah, miel ok. del otro lado y pones el alimentador ahí como tabique para que el núcleo esté ahí. Cuando vos ves que ya está grandote, gordito que te está pidiendo, ahí ya le vas incorporando cuadros de cera estampada. No se lo ponga antes porque es correr riesgo de que se deforme la cera. Y la abeja no necesita tanto espacio tan rápido, digamos. Salvo que sea una reina fecundada. Ahí se le pone una reina fecundada y ahí sí ponele un cuadrito estampada y ves, porque igual va a nacer esa abeja, o sea, continúa el ciclo, pero va a nacer la abeja que solamente que vos le pusiste al núcleo. ¿M? Pero no es una O- mala forma de hacer. ¿M? ok, no, porque yo, si va a quedar en el mismo apiario, no tiene mucho sentido usar nuclero. Primero que no tengo y segundo, comprar no, si lo voy a dejar ahí nomás. Claro, Uso, separalas bien, ¿viste? Tratar de que una mire para un claro. lado. Hay una cuestión de que es la orientación, la abeja se orienta mucho. Eh, ¿Se acuerdan cuando veían comunicación en inicio, qué sé yo, la abeja o sea, Martin Hjurfa, un gran investigador, comprobó que hasta las abejas saben contar, o sea, saben que es la tercera colmena, no es que hay una, dos, tres y sí, la tercera es la de ellas. O sea, traten de buscarle diferentes formatos. ¿Por qué? Porque a veces se chupan, entonces te van a quedar unos núcleos re fuertes y otros, o sea, y otros que débiles. Es más, traten de no tocarlos, o sea, si uno va a hacer celda real, no vaya a ver si nació, ¿tá? No sea obsesivo, Ujú. ¿tá? ¿Por qué? Porque tenemos más probabilidad de que la pelotonen y la maten, salvo que sea una abeja muy mansa, o que ustedes hayan puesto una jaulita, ahora vamos a ver, se le hacen protectores a las celdas, bueno, eso lo vemos más adelante, pero bueno, se puede exponer un poquito. Si la abeja es un poquito más defensiva, lo que normalmente se le hace es, hay unos protectores de alambre, pero esto va en la parte de introducción, en otra clase que se le ponen, o si no, en algunos casos, mucha gente lo que se hace es darle una vueltita de cinta aisladora plástica alrededor, no en la punta, sino alrededor de la celda, para que no la rompan de costado, con las Ah, colmenas que son más defensivas. En nuestra zona no hay tanta de esa abeja, con lo cual no era, pero por ejemplo, que yo conozco centro norte de Córdoba, todo el mundo usa la cinta aisladora porque la abeja no solo es bastante, no solo toma Fernet, sino que son bastante picantes. Pero está bien, vuelvo a repetir, tratá de hacer uno en una punta, otro en otra punta, otro en otra punta, y si podés dibujarle algo, o si no ponerle un código de barras adelante, no te rías, pero la abeja lee el no, código de no, barras.
En Sada vimos que había círculo con colores Mm, en los baby, tenía círculo de colores y eso, la verdad. exactamente. Sí, 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 pero te cuenta líneas la abeja, por eso, o sea, detecta código de barras, digamos. Obviamente que si le pone 18 barras a una y a otra le pone 17 barras, lo va a No detectar, se pero da le está cuenta. complicando, le vas a complicar la vida, digamos, ¿no? Bueno, Pero bueno, hacerle liñitas, dibujitos, casitas. Y aparte, bueno, es todo un arte. Hay países en donde hacen, en Eslovenia te hacen, yo no, lo tengo abajo, no lo tengo acá, después se lo muestro otro día, pero hacen dibujitos directamente y hacen como si fueran cuadros de las diferentes, de una novela, vamos a suponer. Entonces te hacen el primer cuadro que te presenta el personaje, el segundo cuadro de esto, y son todos dibujitos hechos con pincel, digamos muy bonitos y son los frentes de la colmena. ¿Para qué? Para que la abeja sepa dónde tiene que entrar, digamos, ¿no? En qué cuadro está. ¿Mm? buenísimo. Gracias. Bueno, y después, siguiendo un poco con el tema, una de las cosas importantes es cómo vamos a hacerlo, porque ahí lo que hablábamos recién con Lorena es el método, cómo vamos a obtener la abeja. O sea, obviamente que el nuclero, la cámara, lo que vamos a usar, el cuadro de cera estampada, el alimentador, el jarabe, eso lo vamos a preparar antes o en el momento que lo vamos a necesitar. Pero lo importante es de dónde vamos a sacar el material vivo y cómo vamos a trabajar. ¿Mm? Nosotros podemos sacar cría y abeja de varias colmenas o de una colmena. Es indistinto en ese sentido. Es más, casi todos, hay muchos que recomiendan sacar abeja de varias colmenas y mezclarlas. Eh, la idea es que siempre es un equilibrio, más allá de que si es de la misma colmena o de varias colmenas, yo no tengo una predilección si es de una colmena o de varias colmenas. ¿Tá? Uno puede ir directamente con los nucleros que vaya a formar, vamos a suponer un nuclero de 4 y de 5 y ir a una colmena y sacar, decir, bueno, esta tiene tantos cuadros de cría, saco un par de cuadros de cría, decir, bueno, primero definir qué quiero hacer. Está primero planificado qué quiero hacer. Voy a decir, bueno, estoy en octubre, fin de octubre, yo cuántos cuadros de cría necesito que tenga la colmena madre a la que le voy a sacar cría. Y bueno, si la colmena tiene entre 5 y 6 cuadros de cría, en este momento en octubre, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Tengo 45 días antes de la mielada? Sí, tengo 45. O sea, puedo hacer cuánto tiene que tener la colmena. Y tiene que tener entre 5 y 6 cuadros de cría hoy para que dentro de 45 días esté en su esplendor. ¿Se entiende? Si la bajo más, no voy a llegar con una colmena muy fuerte. Si la bajo menos, si le saco un cuadrito, tengo el riesgo de que todavía de acá a mediados de noviembre puedan llegar a enjambrar. Entonces, normalmente nosotros tenemos que hacerlo 45 días antes de la mielada, tener una colmena de 5 o 6 cuadros de cría. Eso quiere decir que tiene que tener 7 u 8 cuadros de abeja, o sea, de calles de abeja. Entonces yo puedo decir, bueno, voy al apiario y todo aquello, colmena, la voy a dejar en 6 cuadros de cría. ¿Está? Entonces todo lo que tiene más de cría, se lo saco. Si tiene 8 cuadros de cría, le saco 2. Si tiene 9 cuadros de cría, le saco 3. Si tiene 12 porque le puse una alza arriba, y bueno, la dejo en 7 o en 6. Hay que ver, porque en general la que tiene alza arriba a veces no tiene el cuadro completo. Si tiene una alza con una rejilla o si tiene alza con cuadro melario, voy a aprovechar a sacar de esa parte melaria, voy a sacar más abeja. ¿Tá? Entonces, una colmena capaz que voy y le saco, le dejo algún cuadro de cría más y le saco algún cuadro más de abeja. ¿Se entiende? Golpeo esa abeja en el nuclero o en la cámara que voy a hacer. ¿Estamos? Esa es la forma directa. ¿Tá? Entonces voy a dejar todas las colmenas más o menos con la misma población y voy a armar de acuerdo a eso los núcleos que pueda llegar a ser. Eh, La idea es que uno más o menos antes de ir ya sepa qué tipo de colmenas tiene, digamos. Entonces, para decir, a ver, mira, vamos a hacer un promedio. Casi todas las colmenas están en 7 u 8 cuadros de cría, así que le voy a poder sacar 2 a cada colmena. Si tengo
no sé, 10 colmenas, voy a tener 20 cuadros de cría, voy a hacer 10 núcleos más. Podría ser 11, 12 o 14 o 8, de acuerdo a cómo estén. Pero más o menos eso, no me vaya con 100 nuclearos si tengo 10 colmenas, ¿está? Salvo que diga, bueno, listo, parto todo. Tengo todas las colmenas en 8 cuadros de cría, tengo 80 cuadros, bueno, ¿cuánto voy a poder hacer? Tantos, o sea, ir previendo lo que uno va a poder armar. Así todo, igual siempre dentro del apiario, sobre todo cuando somos fijos, cuando estamos iniciando nuestra apicultura, siempre es importante tener alguna cámara, un nucleero, porque uno se puede encontrar con alguna buena celda real, necesita llegó ya hay un enjambre, bueno, siempre en el apiario tener alguna vivienda vacía. ¿M? Otra forma, en vez de hacerlo en forma directa, entonces uno va, hace todos los núcleos, lo ideal sería tener otro lugar, aunque sea momentánea, para estar 45 días, a donde hay un recambio de abeja, ¿está? No llevarlo una semana y traerlo, porque la abeja va a volver a su lugar. Hay algunos métodos químicos para dormirlas y que la abeja se despierte y supuestamente pierde la orientación. Hoy ya casi no se usan, no son muy recomendados, pero si no, transportarlo a un lugar y mantenerla 45 o 50 días y después sí pueden volver a la piel porque cambió la abeja. ¿Se entiende? Eh, entonces, podemos ir a la vez que vamos sacando, ir armando. ¿Está? Esa es una de las formas. Otra forma, más planificada, uno puede ir un día con rejillas excluidoras y si la colmena tiene alza, y si la colmena tiene alza, estamos en problema porque en esta época tendría que tener alza arriba. Capaz que uno ya tiene la rejilla excluidora dentro del apiario y la colmena. Entonces uno va y hace el mismo trabajo. A ver, ¿cuántos cuadros de cría tiene? Tiene 9 cuadros de cría porque tiene alimentador o tiene 8 cuadros de cría, entonces voy a sacar dos. Lo sacudo, tal, le saco toda la abeja, o sea, no busco la reina, rejilla excluidora y arriba pongo esos cuadros de cría. ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta en ese trabajo? Que los cuadros esos de cría tengan cría abierta, algo de cría abierta. ¿M? Los mejores cuadros para hacer un núcleo no son esos cuadros que son tabla de toda una edad. Son esos cuadros en donde tenemos de diferentes edades, donde tenemos cría abierta, cría cerrada, postura, o sea, donde tenemos diversidad en un solo cuadro que todavía en esta época se ven. Ya cuando pasemos esta época vamos a ver las tablas. ¿Estamos? ¿Por qué digo las tablas no son preferenciales? Si uno tiene ya tabla en el TDI, bueno, va a tener que hacerlo con tabla, con cría en tabla. ¿Se entiende cuando digo cría en tabla, no? Cría un cuadro de todo cría abierto, un cuadro de todo cría perculada. Si no, uno va a tener que poner un cuadro de cría abierta y uno un cuadro de cría perculada. Entonces lo que hace es sacudir en la cámara de cría, poner la rejilla y subir los cuadros de cría. Que logramos que después venga la nodriza y la abeja, se pongan esos cuadros de cría y otro día ya sabemos los cuadros de cría que subimos, ya sabemos más o menos lo que tenemos, otro día vamos con los nucleares, sacamos esos cuadros, pum, 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 y los repartimos donde queremos ponerlos. ¿Por qué? Porque estamos seguros que no va a estar la reina. ¿Está? Entonces es un proceso que nos lleva un doble trabajo. Normalmente eso después lo van a ver, por ejemplo, también se utiliza para hacer paquete de abeja, para hacer starter, o sea, eh, y también se utiliza cuando se trabaja en grandes cantidades, apicultores que tienen empleados y que al empleado no le puede decir, anda a buscar la reina, fíjate que esté esto. Entonces agarra y le dice, mira, buscá 2 cuadros de cría más o menos así, sacudilo, poné la rejilla excluidora, poné la alza arriba, ponelos ahí, poné abajo 2 cuadros de cría de cera estampada y listo. Y al otro día, o a los 2 días, o a los 3 días, vamos, sacamos todos esos cuadros con 2 de miel que le pusimos y lo ponemos adentro de los nucleares. Listo. No tenemos que andar pensando mucho y nada por el estilo. Una de las cosas que es importante a veces es que uno cuando ya tiene, digamos, ya un número más grande, tiene que tratar de racionalizar el trabajo para que la persona que lo va a ayudar entienda lo que uno tiene que hacer. ¿Está? O sea, los changuitos ahumadores que nosotros sepamos, muchas veces saben de apicultura y muchas veces nada. Algunos le dicen, no, agarra este cuadro y sabe agarrar un cuadro y punto. ¿Está? Entonces, un formato es la hilación intermedia con rejilla excluidora. Y otro formato que es normalmente que también usamos muchos apicultores es lo que llamamos la formación de canastos o nucleones.
de diferentes colmenas. El procedimiento, digamos, es casi el mismo. ¿Qué es el procedimiento? Ir y decir, bueno, vamos a dejar todas las colmenas en 6 cuadros de cría. ¿Estamos? O 5. Entonces, todo aquello que sea más de 3 o 5, lo sacamos. Y vamos armando canastos, ¿tá? Y ahora le voy a explicar por qué se llaman canastos o nucleones, que van a ser una cámara de cría y que uno va poniendo ahí los cuadros de cría y o néctar en esa cámara. Siempre con abeja y siempre poniéndole un poco más de abeja. Entonces va a armar un canasto que va a tener 8 cuadros de cría y 2 de néctar. O eh, 8 cuadros de cría, 1 de néctar. Si hay muy poco néctar, por ejemplo, uno llega a las colmenas y resulta que se comieron todo y no hay néctar. Digo, ¿qué hago con esto? Entonces, a los canastos lo que se hace es poner 8 cuadros de cría, un cuadro de néctar si tenemos, que tenemos que tener, porque, y un alimentador de otra punta. Entonces, cuando llegamos al lugar, ese canasto sí o sí hay que llevarse al otro lado, ¿está? Y otro lado diferente de donde vamos a hacer los núcleos. Esta es la complicación que uno tiene, ¿está? ¿Por qué? Porque uno no puede esperar que la abeja se acostumbre al lugar, ¿está? Que, digamos, reconozca el lugar y que, bueno, a partir de eso ya saben dónde van a estar y, bueno, van a empezar a pecorear ahí. Entonces, lo que hace uno es armar esos nucleones, o sea, uno va sacando, pum, 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 y agarra esos canastos o nucleones y los lleva a un segundo lugar. Si tienen miel, si uno tiene con miel arriba en las colmenas, le pone un cuadrito de miel a cada uno de cada lado. Si no tiene miel, le pone uno de néctar o mielcita a un costado y del otro lado le pone un alimentador. Y cuando los baja en el lugar, ¿tá? Le da un poquito, o va al otro día y le llenan los alimentadores y ahí logra que la abeja, si es de diferentes colmenas, se amalgame todo en una sola colmena, en una sola unidad, y que pongan todos los cuadritos un poco de néctar y esté gordita, digamos, ¿no? Si hay néctar, si hay entrada, no hace falta hacer ese trabajo y uno puede armar los canastos estos de, qué sé yo, ¿cómo voy a hacer los núcleos? 2 cuadros de cría y uno de néctar, entonces, bueno, puede poner uno eh, 7 de cría y 3 de néctar. Entonces ya sabe que en cada núcleo va a sacar 3,5 núcleos de, de cada canasto. ¿Mm? ¿Se entiende o lo estoy complicando mucho? ¿Está? Esta es una opción intermedia. Cuando uno está haciendo en cantidad, tiene muchas ventajas sobre las otras. ¿Está? ¿Por qué? Porque uno va al apiario y ya saca y trae todo lo que tiene. O sea, ya lo nucleó. Ese apiario ya está listo, ya lo dejó, le puso estampada, si es época de estampada, le pone labrado, si es época, todavía no es época de estampada. Normalmente el trabajo ya cuando uno está nucleando ya tiene que usar un poco de estampada. Y con esa cría que uno saca, deja todas las colmenas y de hecho también esos canastos a veces los usamos para emparejar a aquellas colmenas que durante el invierno se achicaron un poco por X razón, porque tuvieron hambre por X razón. Entonces siempre uno también lleva un canasto de la piel. Entonces, ¿qué hace con esos canastos? Lo deja en un lugar intermedio y después lo lleva con los nucleares, o sea, o prepara todos los nucleares y un día llega, pum, y hace taca, 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 y reparte todo. ¿Se entiende? Si no se entiende, esto lo vamos a ver el sábado con más detalle, ¿está? Que son la forma de hacer. Y se llaman canastos o nucleones porque históricamente antes había muchos apicultores que en vez de, todavía siguen haciéndolo algunos, sobre todo en el norte del país, lo que hacían era ponerle una rejilla mosquitera arriba y una abajo, ¿está? Entonces hacían canastos, digamos, propiamente dicho, en donde ponían todos los cuadros de cría y los transportaban así. ¿Por qué? Porque a veces levantan mucha temperatura. ¿Tá? La abeja, al estar encerrada, digamos, en ese caso la encerraban, levanta mucha temperatura. Entonces los ponían en esos canastos y lo fumigaban con agua, los sacudían con agua, los mojaban para que bajara la temperatura y estuvieran más armados. Inclusive algunos los ponían en algún galpón oscuro, en algún lugar fresco, y después otro día salían a repartirlo. O sea, y no lo dejaban abierto, estaban cerrados. De ahí viene la palabra o el término canasto.
Hoy en realidad se ha transformado en una cámara de cría con una entretapa, igual que todo, o si hace mucho, como no lo vamos a cerrar, ¿tá? Lo ideal es eh, transportarlo a un tercer lugar y después ir al lugar definitivo para hacer los núcleos. ¿Mm? ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? Y es una cuestión de metodología de trabajo. No hay mejores y peores sistemas. Todos los sistemas funcionan. Algunas veces funciona mejor uno que otro. Es más que todo una cuestión de hacer más eficiente el trabajo de uno. Si uno no tiene tanta experiencia y no tiene tantas colmenas y dice, no, yo voy... Y usen la helación con intermedia, con rejilla, que va a andar bárbaro, porque aparte, o sea, arman las cosas que van a sacar del núcleo ahí arriba. Y está con la... Y si vemos que le falta un poquitito de abeja en esos 4 o 5 cuadros, y tendremos que buscar un poco más. Pero ya se da uno una idea de cómo va a quedar lo que está armando, digamos, ¿no? Sería como una maqueta de lo que nosotros vamos a hacer. Eh, Acá, por ejemplo, es una foto en el caso nuestro, que nosotros estamos armando los nucleeros. Fíjense eh, lo que pueden llegar, qué pueden llegar a ver ahí. A ver, alguien que me diga algo, pues estoy ya, así puedo tomar un mate. ¿Qué ven? ¿Qué todas cosas ven? Nada, y ven nada. Entonces, De ¿están todo. ahí? Cuadros con miel. Ah, Hay nucleados para los perros. Cuadros con miel. Cuadros con miel. ¿Qué más? Porque veo que todos los nuclearitos están todos bien. parejitos con los cuadros labrados, los alimentadores. Sí, muy en serie, digamos. Sí. Ahí Porque, puede haber pillaje, Lucas, o y no. mucho pillaje no debe haber, porque fíjate que están los cuadros de miel y no hay una sola abeja. Claro, no hay abeja, no hay nada. Hay entrada en ese momento. O sea, obviamente cuando terminamos ese día se arma pillaje. Pero bueno, ¿Estar armado en abanico? no, en este caso no. No, no. Eso que nosotros vemos, esas cámaras de cría son los canastos. Está, ahí adentro está la cría que nosotros vamos a utilizar para armar esos núcleos. Y la abeja. ¿Se entiende? Fíjense que están, sobre todo en esto se ve en la foto de la izquierda, que están como si fueran espinas de pescado. ¿Por qué? Porque el apicultor, en este caso el que está de espaldas es mi hermano, se pone siempre en la misma posición y trabaja con la mano izquierda. ¿Está? Entonces para este lado. Si estuviera a la derecha le quedaría al revés. Entonces ya está todo diagramado para uno, esas cámaras de cría, al terminar la operatoria, quedan vacías. ¿Está? Y todo lo que tienen ahí adentro son divididas en los núcleos. ¿Mm? Otra cosa, ustedes veían los cuadros de miel, fíjense que los nucleares tienen todos un cuadro con un poco de miel, pero un alimentador. ¿Por qué? Porque eso ese año que de esta foto, por lo visto, no teníamos tantos cuadros de miel o tan buenos cuadros de miel, por lo cual se le agregó un alimentador para darle jarabe, no en ese momento que le estamos poniendo la miel, pero sí más adelante si hacía falta. ¿Está? ¿De cuánto ven que son esos núcleos, por ejemplo? Y para mí son de 5. Muy 5 cuadros. Alejandro. Son de 5 cuadros. Fíjense que entra una alimentadora y un cuadro y pueden entrar tranquilamente 3 cuadros más. ¿Está? El Eso, alimentador, El el alimentador es VMAX, como grande, ¿no? Es más grande que el estándar. es el VMAX común, sí. En realidad hay muchos apicultores que le vuelan los piquitos estos que tienen a los costados porque es difícil sacar, sobre todo del nucleero, de la cámara, ¿no? Muchas veces. ¿Mm? ¿Qué más ven? Nada más. ¿esto es en el mismo apiario o es en otro lado? No, esto es en otro apiario donde se van a armar los núcleos. ¿Está? Normalmente uno los llama criaderos, donde hacen nada más que núcleos y bueno, acá no se ve, pero de espaldas está donde se hacen las celdas. Sí, las celdas salen de ahí. ¿Mm? ¿Está? Bueno, nada, para que lo vean, el Están como coso, muy a la sombra, ¿no? está más que todo al reparo. El viento más complicado viene justamente donde está todo el monte de pinos, digamos. ¿Está? Eh,
el otro lado que ven que no hay pinos, digamos, en la foto de la derecha, es el este. ¿Tá? Y el pino, en este lugar, que es bien un cerro, en la parte del medio no hay, entonces entra el sol y estamos al reparo del viento, que es un poco lo que comentaba en esta zona, el viento es complicadísimo. Perdón, Fíjense, Lucas, sí, Alejandro. no, no, hay una conservadora que está el material real ahí, que son Muy reina. bien, Alejandro, muy bien. Mirá que lo puse en primer plano. Ahora se la voy a mostrar una foto. Esa es una Fíjate que son, conservadora que tiene un doble fondo y en el fondo de abajo tiene una resistencia, ¿tá? Que está graduada en 36,5, 37 grados. Eh, entonces, cuando está más frío, la resistencia se prende, que va al encendedor del camión, en nuestro caso, o en el auto, o ¿tá? A 12 volt. Y tiene dos lucecitas que nos van marcando. Igual nosotros, para transportar la celda, más allá de las lucecitas, usamos abejas. ¿Tá? O sea, las celdas siempre van junto con abejas. Si la abeja están todas agarradas a la celda, quiere decir que hace frío. Y si uno abre y que la abeja, si uno abre y la abeja quiere salir corriendo, es porque hace mucho calor y se están quedando sin aire. ¿Tá? Entonces, si uno tiene una celda, si pone unas abejas, las abejas van a estar ahí caminando. Obviamente alguna va a salir, alguna va a entrar, pero no va a haber un comportamiento ni de estar todas juntitas porque hace frío, ni de tratar de salir corriendo porque se están ahogando. ¿Mm? En este caso, creo que la foto que sigue, ahí está, tenemos acá las celdas armadas y está la conservadora, como verán, es una conservadora que venía para los dos vasitos, chiquitita, ¿tá? Fíjense acá hay un cuchillo para que tengan una idea, una noción de tamaño. Ahí están las celdas, que son estas celdas de acá, y acá tiene este cablecito que en la punta tiene un chupete que va directamente al encendedor del vehículo. Acá abajo vemos que tiene una lucecita verde y una roja. ¿Tá? La verde que está todo bien y la roja es cuando está calentando la serpentina. ¿Mm? Lucas, ¿esas conservadoras se consiguen en cualquier lado? El muchacho que las diseñó, que fue un chico de acá de, mm, de la Universidad Nacional del Sur, hizo no sé si 10 y creo que llegó a vender 3. Entonces no hizo más. Una de ellas se la regaló un conocido mío, una persona muy conocida, que él está haciendo, sigue en la apicultura, pero no en el área de producción, y dijo, mira, tengo algo que a vos sí te va a servir y a mí me viene bárbaro. En realidad no, Ale, no vienen en, he visto otras cosas, por ejemplo, mucha gente que transporta las celdas, por ejemplo, mi papá las transportaba con una botellita de agua tibia, digamos, le Claro, ponía adentro, ¿m? Para ok. que más o menos mantenga la temperatura. Esta es más específica, pero bueno, la verdad que ya te digo, el chico no, no. Aparte, bueno, de buena marca, es Coleman, digamos que es una marca bastante conocida en estos. Estaba re contento, pero bueno, no vendió muchos, digamos, ¿no? El Pobre, no. apicultor sigue usando eh, gorras con visera. ¿Tá? Gracias. Eh, mm, así que bueno. Bueno, gente, consultas, Lucas, preguntas. este material real que es, ¿eso lo hacen lo haces en tu apiario o son celdas compradas de cabaña? No, yo hago todo es uno de mis métiers, la crianza, pero nosotros vendemos celdas, núcleos y reinas. Para la zona nuestra, porque la zona nuestra, a diferencia de la región, digamos, de AMBA, es un poco más tardía, digamos, ¿no? Y celda real solamente para la región, porque es bastante difícil. Si bien yo voy a llevar el sábado, ya tengo mucha experiencia llevándosela. Y así toda le erro. Pero no, 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 nosotros hace mucho, de hecho en Buenos Aires nos dedicábamos a eso. Era más fácil aparte. Acá, digamos, somos productores de miel, hacemos algo de polinización y hacemos material vivo para gente de la región, digamos, ¿no? O sea, la conservadora la vamos a ver el sábado, entonces. No sé si la voy a llevar. Si desaparece, mi hermano me hace juicio.
Nada, porque va a estar el nucleo, así que la sacamos. Esto es para cuando uno, vean que, a ver, capaz que uno saca las celdas a las 8 o 9 de la mañana y está hasta el mediodía o hasta las 3 de la tarde poniendo. Y entonces es mejor tener algo que vaya manteniendo la temperatura, digamos, ¿no? No se usa mucho, digamos, mm, porque uno no va, o sea, si uno va y compra, sí puede ser, ¿está? Si vos vas, venís, comprás, qué sé yo, esto te viene bárbaro. Nosotros, por ejemplo, hoy la celda, como estábamos comentándole cuando empezamos la clase, que estábamos antes de empezar la clase en sí, y yo las traje para acá, para casa, y bueno, mañana a la mañana la saco bien temprano, y bueno, dentro de esta conservadora la puedo tener todo el día, ¿tá? O sea, no voy a tener problema. Si la voy a dejar fuera de la conservadora, y más o menos, ¿tá? O sea, mañana seguramente va a amanecer con 7 8 grados, no es una temperatura que uno pueda tenerla, ¿no? Y aparte para los grandes cambios de temperatura, ¿no? O sea que hoy, como ustedes estaban diciendo hace un rato, ya está haciendo 29 grados y bueno, capaz que 3 4 días tienen 12 digamos, y bueno, esas cosas las mantienen. Pero entonces es una conservadora incubadora. Mantenedora de temperatura, yo no sé hasta qué punto, la verdad que nunca la usamos, siempre hemos tenido la idea, porque de hecho tenemos un trafo con un chupete, que sé yo, porque a veces no pasa que la tenemos que dejar un día para otro, pero nunca se nos ocurrió dejarla, qué sé yo, varios días. No, vos sabés que es un tema que como creador lo tengo pendiente. Hay muchos creadores que te recontra recomienda la incubadora, sobre todo para tener celdas y mantener las celdas, porque no la tenés que dejar en la colmena. O sea, si yo tuviera una incubadora, no me hubiera pasado que esta mañana tendría que haber ido hasta el criadero a buscar las celdas porque nacen mañana y que no sé si mañana voy a poder entrar. Y entonces, bueno, si tenía una incubadora ya lo hubieras traído, ya estarían en la incubadora, las miraría por la ventanita y bueno, mañana voy y las pongo. Pero todavía no. Mirá que nosotros criamos pollitos en los incubadores, o sea que tenemos manejo de incubadora, pero no, todavía no le pude tomar no sé qué. Son esas cosas que se animan a veces y a veces no. ¿Tá? Así que bueno. Bueno, gente, ¿alguna otra pregunta, comentario? Algunos en núcleo de forma diferente. ¿Algo que quieran compartir con el público? ¿Mm? Y si no, no. Si no, nos veremos el sábado. Bueno, te hago una preguntita más, Lucas, ya que nadie pregunta nada. Dale, sí. Escúchame, si yo quiero crecer rápido y sacar miel, ¿es compatible? Mira, tengo un gran amigo que debe ser de las últimas personas que yo aprendí mucho, el mexicano, y siempre decía, cuando daba sus charlas, nos tocó hacer 2 tours por Latinoamérica con él, así que convivimos tipo los guitarreros de Gardel. El Gardel era Johnny Rojas, nosotros los guitarreros, con Isa. Y Marco, y él decía, siempre recomendaba a la gente y me pareció muy atinado, agarren el 50% de las colmenas y hagan lo que quieran, divídenla en 15, pónganle celda, hagan todo, pero dejen el otro 50% para hacer miel y vayan llevándola. Pero no por una cuestión personal de uno, sino también para el entorno. Porque si vos tenés colmena, pero nunca llevas un solo frasco de miel, un día te van a tirar todas las colmenas por la cabeza. Y aparte, ¿sabés qué? Te sale mal lo que estás haciendo en el otro 50% y siempre vas a tener colmenas que te van a estar ahí. No, o sea, nunca pongas todo, nunca hagas una planificación, sobre todo cuando todavía no, con estos ambientes y conocimientos imperfectos, eh, dejá siempre una parte que vayan más o menos llevando, o sea, decir, bueno, yo esta parte, estas 5 colmenas las voy a dejar que vayan mansas, con las otras voy a tratar de hacer la mayor cantidad de núcleos, voy a tratar de... Y, y se puede hacer, digamos. Pero si vos querés hacer menos, decís, bueno, ¿cuándo voy a parar? Y, por ejemplo, normalmente hasta económicamente hablando, se considera que un núcleo con suerte da el 50% de la miel que daría una colmena. Pero un núcleo, ¿cuándo? Hecho ahora. Ya si lo hago, hasta, digamos, en AMBA tenés tiempo hasta la primera quincena de noviembre. Ya después es tarde. ¿Pero por qué es tarde? Porque la colmena ya empieza a cambiar
de oficio, ya empieza a ser mielera, ya empieza a buscar néctar, ya empieza a crecer, no le va a interesar enjambrar. ¿Tá? Hay otro concepto que me enseñó Marco, yo lo repito porque los aprendí hace poco, digamos, pero que me parecieron muy inteligentes, sencillos, digamos, porque no tienen toda la ciencia atrás, sino tienen años y años de experiencia. Marco, una persona que en su esplendor hacía casi 100.000 reinas por año en México. Hay que, gran diferencia con Argentina, ellos laburan 10 meses con la cría de reinas, no como nosotros que laburamos con suerte 5 o 6. Y él decía que como que había dos etapas, digamos, en la colmena. Tenía una primera etapa que era la de crecimiento, con la reina nueva. Uno pone una reina nueva, la reina nueva, esa es lo que va a buscar, eh, es que esa colmena crezca, ¿tá? Que esté en su mayor esplendor. Y esa colmena, al segundo año, si llega a su mejor esplendor, al otro año se va a tratar de dividir. Como que es un ciclo eh, insalvable, siempre va a ser lo mismo. Si ese primer año no llegó a crecer porque le faltó alimento, porque no tuvo, qué sé yo, le van a dar un segundo año. Pero si ese segundo año no lo logra, las abejas automáticamente van a eliminar a esa reina y van a hacer una reina nueva. ¿Tá? Eh, y yo vi que después en la realidad sucede bastante eso. Yo sé que Marco antropomorfizaba mucho, digamos, le ponía muchos conceptos humanos a las abejas, pero bueno, él se había criado dentro de las abejas, ¿no? Creador de reina de toda la vida, había estado, de hecho, pasantías en USDA, había estado trabajando en la California con polinización, entonces, bueno, había aprendido mucho y llegaba a esas conclusiones, ¿no? Eh, Esas eran las buenas, pues había otras conclusiones que mejor no se las cuento porque no eran tan, eran media descabelladas, pero, y yo te diría eso, digamos, siempre dejé una parte, digamos, siempre tener un grupito de colmenas que no las lleves al límite, ¿no? Eh, Porque, bueno, si te llega a salir al mal los núcleos, qué sé yo, y necesitas un cuadro de cría para reforzar un núcleo que te quedó chiquito y resulta que tenés todas las colmenas nucleadas, ¿viste? ¿Mm? Nunca intentes con todo, siempre dejate una reserva. Y si se puede hacer, sí se puede hacer, pero a veces es forzar mucho la situación, ¿viste? En la época de núcleos, nuclear. Y no, yo voy a seguir nucleando, sí te va a salir, pero te va a costar un poquitito más. Más vale hacer si querés en primavera y si la temporada buena, si la temporada es buena, y eso te vas a dar cuenta porque sacas miel, porque las colmenas, los años buenos las colmenas se manejan solas. Dice el famoso dicho, el año bueno, todos somos buenos apicultores. El año malo, hay distinguirse entre los buenos apicultores y en lo que no. Entonces, si el año es bueno, y bueno, te tirás a hacer algunos núcleos en otoño y ves y haces la experiencia. ¿Está? Esto es mucha experiencia, y a todos se nos escapa la liebre, digamos, ¿no? Hay veces con toda la experiencia, después cuando te das cuenta que te cometiste un error y lo empezás a pensar, te das cuenta y decís, pero qué lo tuvo, Bueno, pero bueno. te cambio la pregunta. Tengo una colmena fuerte de 10 calles, 9 calles. Mm, ¿La puedo sí. nuclear en 5 núcleos? ¿Me va a dar miel? No, no te va a dar bien. Un año como este, estamos hablando, que es un buen año. No, pero no le da el tiempo físico, digamos. Te va a dar algo al final de temporada si la temporada se alarga. Ojo que es esto. Ojo al piojo, que tenemos muchas lluvias y el calor empieza a venir en 15 o 20 días y se asienta el calor allá. Y preparen la sala de extracción o llámenla Isabel para principios de diciembre. Porque eso quiere decir que a mediados de enero no. Los cardos, por ejemplo, el cardo negro es cíclico. ¿Está? O sea, llega un momento que ya crece y después se muere, digamos. Entonces, si el cardo está saliendo a mediados de noviembre, no va a durar hasta fines de marzo, como otros años. ¿Se entiende? Y no te va a dar el ciclo. Yo te recomendaría, si querés, a esa, hacerle 5 núcleos, quedate con 5 colmenas en vez de esa, pero agarrá otra que esté así y dejala, déjala ahí, o sacale 2 cuadritos. ¿Está? ¿Mm? Pero si podés hacer, sí, 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 podés hacer. Yo me acuerdo de mi hermano que tenía que crecer en Entre Ríos y que era abeja medio tioca y que era difícil, y bueno, él
abaniqueaba todo y bueno, y después algunos funcionaban, otros no, pero era más extensivo, porque había agarrado unas abejas de alguien que había comprado un montón de colmenas, un exalumno, que le pareció que era fácil, a los 2 años dijo, che, se me están quemando todos los papeles, tengo todo este pelote, ¿qué puedo hacer? Pero bueno, nada, es práctica. La multiplicación es, y la cría de reina, la formación de núcleos es, yo les diría, porque después lo otro es todo, es mirar y ver y evaluar. Es, digamos, la parte más aficionada, digamos, la parte más donde más nos diferenciamos los apicultores. ¿Tá? Porque para multiplicar, para ser una reina, para hacer todas estas cosas, necesitas saber el ciclo, necesitas saber las diferentes edades, necesitas saber el trabajo que hace cada una. ¿Mm? Lucas, Sí, consulta, ¿vamos a vale. tener una clase sobre paquetes? Sí, el jueves que viene. Ah, perfecto. El jueves que viene es otra práctica. Ya les digo que en Argentina no se utiliza mucho porque somos muy, en el sentido, el apicultor argentino es muy conservador, pero muy, muy conservador. Yo Y compré bueno. 10 paquetes, por eso te pregunto. Está, sí, sí, vamos a tener, yo te diría que una de las mayores eminencias como Emilio Figini dando la clase de... Ah, qué bueno, ¿en serio? Sí, y Monzada es el Dream Team, ustedes no saben lo No, que es, sí, los sí, sí. disertantes que tiene, los valoran más cuando Groser. terminan el curso y empiezan a caminar en la apicultura y se dan cuenta que casi todos sus disertantes los tuvieron en la... Pero si yo a este, lo que está dando una charla, lo conozco. No, no, acá es, y para ellos también es una actividad gratificante. Además, para el que no es gratificante ya se fue, así que no, Sí, no, no, no hay mucha. excelente, Pero no, excelente. no, en general nosotros pedimos, a veces variamos de disertante, a veces nos reímos con ellos, pero dicen, "Pero todos los años queréis, pero y que el público se Sí, renueva, diría Mirta, pero bueno, es un curso, digamos, ¿no? Dale, Sergio, nos vemos el sábado. Lleven las galochas, diría mi abuela. Y por las dudas, ¿eh? No vengan, ay, no me bueno, traje nada para caminar en el barro. ¿Mm? A pata nomás. ¿Eh? Bueno, gente, ¿alguna pregunta más? Sí, ¿cuántas celdas vas a traer el sábado? No tengo ni idea. Debe haber como unas 30. No sé, pero algo así. Hay ahí para para la escuela, digamos, ¿no? Está bien. Después, no sé, yo no soy el director de escuela, señores. Yo Vamos por... cuando entro en Pontevedra, automáticamente soy un docente, estoy a las órdenes de la directora y del encargado del curso y nada. No me retan por respeto, porque yo no los reto, pero yo no. Así que haremos lo que más o menos la idea es hacer una práctica de núcleos y sabemos que hay altas probabilidades de lluvia, pero las celdas también se traen otra celda de Mercedes que van a llegar también al mediodía, así que la práctica de núcleos se va a tener que hacer. ¿Mm? Así que a la excelente. mañana haremos un repaso de esto o algunas dudas y después haremos esta práctica y después, bueno, también está planificado hacer otro traslarve para que ustedes le tengan un poquito más de mano el traslarve. Tienen que verificar qué pasó con lo que hicieron la semana pasada. Así que, bueno, si quieren, no sé, Juan, no sé si no lo veo, pero No, Juan ya Juan se fue a anda. dormir. Es como la Sí, gallina. sí, Juan es uno sí, sí, él, lo que pasa que, bueno, yo soy un búho y es una alondra. Hay muchas negociaciones cuando tenemos que hacer las reuniones. Y, Em, Lucas, las celdas hay- que hicimos nosotros, ¿esas las vamos a usar? O son todas para no, la descarte? idea es que si ustedes quieren llevársela, traigan algo para llevarlas. Nosotros estamos llevando celdas, básicamente, si hay algunas que estén, digamos, de las de ustedes que estén buenas, también se pueden llegar a usar. Eh, La idea es que no solo se van a nuclear las colmenas, ustedes van a nuclear sus colmenas, las colmenas que tienen a cargo, bajo obviamente una planificación entre todos, eh, y además se van a nuclear las otras colmenas que están ahí, no la de inicio, pero sí las que están de soporte, para que no se vayan todas, digamos, en algunos núcleos. Pero yo me Y quiero bueno, llevar las celdas tuyas. sí, Yo me quiero llevar las celdas tuyas, no las del colegio. no, todo tiene un precio en la vida, Alejandro.
Nada, si sobran, yo no tengo problema, pero en realidad están hechas específicamente para este curso, digamos. A ver, no puedo estar en dos lugares a la vez, así que no hice, no son unas que me sobraban. Porque aparte, una de las cosas que como creador debo decirles es que muchos colegas, pero colegas de hace muchos años me dicen, che, después avísame si te sobran algunas celdas. A ver, ¿bajo qué lógica me van a sobrar algunas celdas? No, pero O sea, vos tendrías que haber avisado y vos te las encargado, como ya te. no, no, yo no le puedo vender a ustedes, chicos. Bueno, Eso, a ver. regalá, entonces, para Bueno, regalar. las que sobran se las regalo. Pero yo no hay, en este momento no. Cuando sean peritos y ustedes puedan elegir el mercado, ahí no tengo problema, pero en este momento ningún docente puede vender en forma directa nada, todo para eso está la proveeduría. Se lo hubieran encargado en la proveeduría. No nos avivamos, pero en No sabía. realidad. Así que bueno. Pero bueno, pero me van a conocer entero. Bueno, ustedes seguramente algunos me conocen, yo no los conozco todavía a ustedes. Así que muchos, de hecho, nunca prende la cámara. Así que hay algunas personas que para mí van a ser nuevas. No Alejandro, no Lorena, no Ricardo. Damián, a ver si no, Damián González, si va sin boina, voy a estar en el horno, pero bueno, no la voy a ubicar. Bueno, a Ale ya nos Ahí me conocés, conocemos. Lucas. Ahora sí, Ya nos Damián. conocemos, Lucas. Así que bueno, eso para mí es lo más importante. Bueno, gente, Dios mediante, nos veremos el sábado. Que tengan una buena noche y bueno, nos estamos viendo. Bueno, Hasta luego. gracias, Lucas. Sábado. Que tengas buena Chao, noche, nos vemos, Buen chao. sábado a chao, todos. Dami, Chao, Chao, Lucas. Dulani, chao. Hasta luego, recupérate. gracias. Feliz Hasta el sábado. sábado. Si estás por el sábado por ahí, a la tarde nos tomamos unos mates. Calculo que voy a estar, ¡Qué bueno! Me así encantó, que posiblemente nos veamos el sábado. me encantó. Y en azul, desde azul que no nos vemos, ¿no? En azul Y nos vimos, desde azul, es verdad. que en azul ¿Eh? cenamos y todo. Bueno, Así pero que, calculo que el sábado estoy por ahí. buenísimo, Dami, me encantó. Dale, Aníbal, Lucas. vos también vas a estar, ¿no? Me imagino. Sí, sí, claro que sí. Ah, ¿cómo no? Che, Aníbal, ahí ya me anoté, decirle a Cari que uno de los votos es mío. Sí, eso ya lo sabe, no hay problema con eso. Bueno, Aníbal, nos vemos. Gente, nos vemos el sábado. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias, Hasta Karina. luego. Chau, chau.